Lo que pasa, mira, es que te comento, tú sabes que yo hoy día tenía ese compromiso con la protesta, con la conmemoración, Sí. ¿cierto?, del 18 de octubre, y estoy en la casa de un amigo, entonces tengo un computador prestado, casa prestada, todo prestado, y necesito, es un Mac, yo desconozco los Mac, entonces necesito probar si es que puedo compartir pantalla. Por eh, supuesto, acaba de ingresar en este minuto Carlos, y Carlos te va a pasar inmediatamente la habilitación de anfitrión. Súper, y bueno, Carlos, en caso de Hola que Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te tengo que asignar bien, a ti entonces como anfitrión, ¿sí? acabo de Eh, darme cuenta que tengo que renombrarme, claro, está con el nombre de mi amigo. bien. Estás como Patricio Javier Bustamante Veas, así que Sí, sí. igual te asigno con eso y te manejas tranquilamente, no hay problema. Claro, quiero probar si puedo hacerlo. En caso de que no pueda, Ah, Carlos, ¿tú crees que puedes pasar mi presentación? ahí se cambió Martín Torres, dice, ¿sí? ¿Está? Aún Así. dice de que tienes que habilitarme para poder Sí, compartir sí, sí, pantalla. ya te habilito en estos momentos. Como estaba esperando que termines con la tarea esa, Martín Torres, ahí te estoy poniendo como coanfitrión. Súper. Perfecto. Vamos a ver. Ya estás asignado como coanfitrión. Perfecto. Esto no era tan difícil como yo pensé. Perfecto. Caro, ¿todo bien? Ah, Carolina se me fue. Acá estoy, Carlitos querido. Sí, ¿todo bien? Bueno, Son las eh, 19, entonces en punto. 19:00 aquí, en punto. Sí, Así perfecto. que Martín, estamos. ¿podemos comenzar entonces? Bueno, Claro. yo me retiro, ya quedas como asignado como anfitrión a cargo de Amando del Bardo. Muchas gracias, Carlitos. Muchas No, por gracias. favor, es de ustedes que sigan bien. Martín, voy a comenzar con tu presentación. ¿Ya? Gracias. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos todos, todas y todes a la Academia Latinoamericana de Inclusión, siendo este un espacio de absoluta educación en todo ya lo que hemos tenido la oportunidad de ver en los 3 módulos. Este ya es el tercero, así que estamos muy felices de poder continuar con este proceso educativo. En este módulo número 3, que es de comunidad LGTBIQ+, desde un contexto histórico, la clase va a estar a cargo de Martín Ignacio Torres Rodríguez. Tal cual como Martín me pidió que lo presentara, textualmente lo voy a leer. Revolucionario, disidente y activista por los derechos humanos, subdirector de Género y Diversidades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, doctorado en Geografía y Territorialidad y Género en la Universidad de Estado de Ponta Grossa en Paraná, Brasil. Magíster en Geografía con producción de espacio urbano y género en la Universidad del Estado de Sao Paulo en Sao Paulo, Brasil. Geógrafo de la Universidad de Chile y por sobre todo una persona de un corazón increíble. Así que querido Martín, la clase es tuya, el espacio es tuyo. Bienvenido, bienvenidas, bienvenides a todos, todas y todes. Martín, el espacio y la clase es tuya. Vamos a estar muy atentos a este tremendo trabajo de la comunidad LGTBIQ+. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carolina, y a todos quienes están hoy día presentes. La verdad es que es para mí un agrado y un honor esta invitación. Y por supuesto, ver a caras conocidas me fascina, así que estoy feliz. Y para las personas que no son de Chile, les comento que el día de hoy, 18 de octubre, es la conmemoración de la revuelta social o estallido social, le dicen de distintas formas. Y bueno, acabo de arrancar, ¿cierto?, de la policía para venirme para acá. Así que comentarles eso porque es parte también del aprendizaje, es parte de la enseñanza y creo que efectivamente un día como hoy no puede pasar desapercibido. Por lo tanto, me parece de que era importante mencionarlo, tanto para la gente de Chile como también para la gente del extranjero, saber en qué estamos, ¿cierto? Y bueno, chicas y chicos, yo les voy a hacer una clase
Este nombre, ¿cierto?, parece un poco grande para lo poco que vamos a poder abordar en 2 horas sobre el contexto histórico de la población LGBTIQ+, y mi idea principal es que, por favor, si ustedes tienen dudas, si quieren intervenir, si quieren comentar cualquier cosa, lo hagan, porque efectivamente esa es la manera en que vamos a poder aprender de manera horizontal. Así que siéntanse completamente invitados a interrumpirme, a contradecirme, a, por supuesto, hacer sus aportes, y en ese sentido más que abierto a escucharles. Carolina sí me presentó como transrevolucionario. Creo que esa es una de las cosas más importantes para mí en este momento. Así que desde esa vereda es que estoy aquí el día de hoy, desde lo trans, desde un aprendizaje desde el cuerpo, desde un aprendizaje que no tiene que ver tanto con la academia, sino que tiene mucho más que ver con las vivencias personales. Así que me pongo a su total disposición. Voy a compartir la pantalla, ténganme paciencia porque la tecnología no es lo mío. Ahí les dejo el correo electrónico también por si después quieren escribirme cualquier cosa. Por último, después se los dejo en el chat también, no hay ningún problema. Chiques, a mí me gusta partir estas charlas, ¿cierto? Estas clases o conversaciones, pensando un poco en por qué tenemos que hablar de género. ¿Por qué finalmente es importante conversar sobre estas temáticas? Y la primera imagen que a mí se me viene a la cabeza para intentar abordar lo que significa ser parte de una comunidad LGBT es la idea de la familia. Pueden hacer el ejercicio si lo desean, pero si ustedes colocan en Google familia perfecta, sale una familia como esta. Yo lo hice ese ejercicio y me llamaron la atención muchas cosas. Primero que nada, que a la idea de familia perfecta se asemeja papá, mamá, hijos, ¿cierto? Ojalá un hijo varón, una hija mujer, ¿cierto? Un perrito de raza, ¿cierto? Y además hay otros componentes. Si ustedes pueden ver y apreciar, se van a dar cuenta que las personas de esta familia son blancas, relativamente rubias, depende del contexto en el que estemos, el país en el que estemos, son personas súper rubias. Entonces se nota también una situación como de clase social. Chiques, cuando yo veo esta familia, me pregunto y me cuestiono, ¿será que yo tengo cabida en esa familia? ¿Será que yo entro dentro de esa categoría de familia? ¿Será que yo vengo de una familia como esa? Y cuando comenzamos a tener esas interrogantes, creo yo de que comienza a suceder algo fundamental en la sociedad, que es el hecho de que no nos sentimos adecuados, adecuadas dentro de lo estipulado que deberíamos hacer o tener. Por lo tanto, nuestro primer impacto es mirarnos, automirarnos en un espejo y decir, yo aquí no calzo, yo de aquí no vengo, pero esto es a lo que se supone que tengo que aspirar porque esto es lo que siempre me han dicho que es la familia perfecta. Por lo tanto, intentar alcanzar este modelo es una de las cosas que finalmente perpetúa la discriminación en comunidades LGBTIQ+, y en todo tipo de corporalidades que no tengan cabida aquí. Ahora, ¿por qué tenemos este modelo? Y eso es lo importante y lo interesante. Este modelo no es un modelo porque sí, o porque a alguien se le ocurrió, o porque sea el modelo más bonito a seguir. Desde un punto de vista histórico, tenemos que remontarnos, por supuesto, hacia un pasado y entender por qué este tipo de familia sería la adecuada socialmente. Y para ello, inevitablemente, tengo que conversarles sobre algunos procesos históricos que tienen que ver con la colonia, por ejemplo. No es finalmente una situación que podríamos mencionarla como casuística, ¿cierto? El hecho de que este tipo de familia sea un modelo. Tenemos que pensar que en América, bueno, digo América porque no fue solamente Latinoamérica, sino que América del Norte también, fuimos todos conquistados, ¿cierto?, por Europa, distintas partes de Europa. Podríamos decir Inglaterra, España, Francia también, bueno, eso ya más en África, pero también un poco aquí en América Latina, Portugal. Por lo tanto, esas personas que llegaron a América Latina venían con un tipo de corporalidad que dejaron muy en desmedro a las corporalidades que encontraron. Yo les voy a presentar una imagen que puede ser un poco fuerte, en especial la primera porque son imágenes reales, las otras dos son pinturas, que representan 3 procesos y 3 genocidios que han sucedido en nuestra historia mundial y que desencadenan finalmente que tengamos un modelo como este anterior. Si pensamos en estas 3 fotografías, tenemos, primero que nada, arriba, ¿cierto?, lo que sucede con un genocidio, tortura, mutilación con la población negra. Población negra africana que fue muchas veces extraída, ¿cierto?, desde África
para llegar a lugares como América, América del Norte, América Latina, como esclavos y esclavas. Entonces tenemos esta primera mutilación, ¿cierto?, que tiene que ver con un proceso de desmerecimiento de la corporalidad negra, que tiene que ver con una idea de decir que estas personas al parecer eran de categoría animalesca, cosa que, bueno, podemos también conversarlo posteriormente. Yo soy pro animal y tampoco me agrada ese tipo de comparaciones, pero en la época, digamos, eran comparables con bestias. De hecho, lo comentaban, ¿cierto?, muchas veces cuando hay escritos desde España, por ejemplo, que son los que más entiendo, eran comentados como que las personas negras eran tratadas como bestias, como animales de carga, como animales finalmente para el trabajo doméstico, y también, por ejemplo, las mujeres para el trabajo sexual en muchas ocasiones. Entonces, tenemos una situación de desmedro colonial ante ello. Abajo, asumo que ustedes lo ven igual que yo a su izquierda, está la quema de mujeres, genocidio de mujeres en Europa, que luego se traduce también en un genocidio en América del Norte y América del Sur. ¿Qué es esto? La quema de brujas. Esta quema de brujas finalmente representó uno de los periodos más oscuros en cuanto a la iluminación y la ilustración. ¿Por qué? Toda mujer que tuviera algún tipo de sabiduría, algún tipo de pensamiento, ni siquiera que estuviera en contra de un tipo de sociedad, sino que solamente por el hecho de pensar o de saber algún tipo de cosa, era catalogada como bruja, por ende quemada ante todo un público expectante de esta situación. ¿Qué origina esto? Que por supuesto, y yo les comento también a las corporalidades femeninas que hay aquí presentes, si usted ve que a su compañera la mataron quemada porque dijo que sabía algo, por más que usted sepa, se queda callada. Por lo tanto, efectivamente, esto generó una de las grandes situaciones que hasta el día de hoy tenemos, que es el desmedro de la paridad que hay hasta el día de hoy en cuanto a corporalidades masculinas y femeninas, en todo tipo de aspectos, laboral, educacional, y etcétera, porque finalmente generó históricamente una pérdida de conocimiento femenino muy importante desde esa época ya. A su lado derecho inferior, ¿cierto?, tienen lo que tiene que ver con la invasión a todo el mundo árabe, Alejandría, podríamos decir, ¿cierto?, partimos por Alejandría, pero todo el mundo árabe, que además el día de hoy está catalogado como aún en estado de barbarie para el mundo occidental, cosa que es bastante cuestionable si analizamos desde un punto de vista de que la historia siempre la cuentan finalmente Occidente. Entonces, con estos tres puntos ya tenemos un esquema bastante interesante de lo que sucede durante la colonización mundial desde Europa hacia otras partes, ¿cierto? Que América, África y el mundo, ¿cierto? Que tiene que ver con el mundo oriental, el mundo arábico y todo lo que implica esa conquista gigantesca desde Europa. Por lo tanto, no es tan difícil de pensar que si es castigable tener un cuerpo árabe, un cuerpo femenino, tener un cuerpo negro, y ya vamos a pasar a lo que significa también tener un cuerpo indígena, no suena tan descabellado entonces que cuando yo coloco en Google familia perfecta, me aparezca la familia que yo les presenté al principio, ¿cierto? Entonces, ante ese contexto ya general, podemos empezar a conversar sobre qué tipo de problemáticas son las que nos trae este conocimiento. Antes de pasar a esto, quería contarles una historia que puede parecer anecdótica, pero la verdad es que marca fundamentalmente lo que va a ser el cuerpo indígena hasta el día de hoy. Si ustedes conocen la historia seguramente de los tres Reyes Magos, cuando llegan los tres Reyes Magos, ¿cierto? Y se supone que esa analogía de los tres Reyes Magos es la historia de la humanidad, donde está la persona que es caucásica, blanca, ¿cierto? La persona negra, y ojo, que aquí les voy a comentar algo que desarma un poco nuestra historia de los tres Reyes Magos, esa persona negra no es una persona negra africana, es una persona negra arábica, porque en esa época no se entendía como una persona negra como parte de la categoría de un ser humano, como ya lo habíamos comentado. Y la persona amarilla es oriental. Muchas veces cuando vemos imágenes de los tres Reyes Magos, aparece como amarillo una persona rubia. Eso no es así. Se supone que originalmente los tres Reyes Magos es la persona blanca, caucásica, la persona amarilla, que sería oriental, o chino, que era lo que conocían bastante en Europa, ¿cierto? Y la persona negra, que sería la persona arábica. Cuando se encuentran con la población negra de África, instantáneamente lo catalogan como parte del mundo animal. Por lo tanto, por eso que generan esa tremenda castigo y genocidio también hacia su corporalidad. Pero cuando llegan a América Latina,
se encuentran con un cuerpo incatalogable. Un cuerpo que no es un cuerpo negro, que no es un cuerpo blanco, que no es tampoco un cuerpo amarillo, que no es un cuerpo arábico, que no es un cuerpo catalogable de ninguna especie. Por lo tanto, se genera este diálogo, y seguramente ustedes deben tener ese, porque estamos los latinoamericanos, tenemos este concepto de la idea de que el indio no tiene alma. Ese concepto de que el indio no tiene alma viene desde esa época colonial, porque la única manera de invadir, de usurpar, la única forma de robar y de matar a las personas de América Latina es justificar y decir que ese cuerpo es carente de alma. Porque si yo le otorgo la posibilidad de tener un alma, no le puedo hacer ese tipo de genocidio, no puedo usurpar lo que usurparon, no puedo quitarle y llevarme hasta otras tierras todo lo que tenían. Entonces, el cuerpo latinoamericano es un cuerpo casi, por así decir, en tierra de nadie hasta el día de hoy. El día de hoy América Latina tiene ese tremendo problema de concepto porque finalmente no se encuentra, no se halla, no se identifica con ninguna otra tipo de posibilidad porque finalmente eso fue arrebatado, chiques, en el momento de la conquista. Para los compañeros latinoamericanos que están aquí presentes, el día de hoy cuando se miren al espejo van a decir, wow, es verdad, en algún momento de nuestra historia nos arrebataron todo y hasta el día de hoy no sabemos quiénes somos. Y eso hay que reinventarlo, por supuesto. Ahora, chiques, para pensar en esta idea sobre lo que sucedió con la conquista, ¿cierto? Hay un hito, podríamos decir 1492, ¿cierto? Cristóbal Colón llega primero a Brasil y luego de llegar a Brasil, ¿cierto? Va a Portugal y le comenta a Portugal, ¿cierto? De que había algo muy interesante ahí, Portugal decide ir a invadir Brasil y España se queda con el resto de América Latina. Ahí hay un proceso histórico económico que no viene tan al caso de este proceso, pero es un hito. Ese hito histórico marca finalmente una situación completamente fundamental para todo lo que va a suceder a posterior. ¿Por qué? Europa se hace rico posterior a eso, no al inverso. Muchas veces pensamos que Europa llegó a América Latina porque era rico y por lo tanto por eso llegó. No, Europa era muy pobre y por eso decide salir, por eso decide explorar. Al momento de explorar otras tierras se encuentra con América Latina y Europa se vuelve rico. Entonces tenemos dos maneras de entender ese proceso. Tenemos la forma postcolonial y la forma decolonial de entenderlo. Si yo lo presento de una manera que es la que a mí me gusta más, pero no tiene por qué gustarle a ustedes porque a mí me guste, pero finalmente, si ustedes quieren abocarse a ello, a mí me gusta lo decolonial. ¿Por qué? Porque ve la historia desde 1492 en adelante y entiende que la historia se basa en ese hito fundamental para todo lo que va a continuar a posteriores. Si yo lo pienso de una manera postcolonial, yo estoy dando por hecho que Europa era moderna desde antes de la llegada a América Latina. Me salto por lo menos 300 años de historia. Con esto no quiero decir que sea malo o bueno el uno o lo otro, son posturas diferentes simplemente. Pero bajo ese fundamento es que finalmente hay un entendimiento en todas nuestras corporalidades latinoamericanas de pensar de que esta riqueza inherente, ¿cierto?, de Europa, finalmente pareciera ser que hay un halo de superioridad. Ese halo de superioridad va a ser lo que nos va a llevar a finalmente entender nuestra corporalidad, y ya me voy a ir metiendo en algunos conceptos más profundos, ¿cierto? Pero finalmente a que toda nuestra corporalidad latinoamericana ya tiene una interseccionalidad que podríamos denominar, que tiene que ver con el hecho de sentirse fuera de esta categoría caucásica europea, ¿cierto? Aquí venía lo de los pueblos sin alma, bueno, ya lo conversamos un poco, así que me la puedo saltar, pero esa imagen describe muy bien, digamos, como el suceso de la llegada, ¿cierto?, de Europa a América Latina y como todo ese suceso del discurso de lo bárbaro, el discurso de finalmente vengo a cristianizar tu cuerpo, y en esa cristianización también se genera otro proceso, chiques, que es la idea de el hombre y la mujer como una división completamente autoritaria y binaria, que viene desde, por supuesto, un pensamiento religioso católico. Recuerden de que antes de la llegada de España y Portugal, que eran católicos, ¿cierto? Portugal posteriormente se hace protestante, pero en algún momento fue finalmente católico también, eran las grandes coronas católicas, por supuesto de que su gran misión para pensar de que estas personas podían tener una posibilidad de ser o tener alma, era cristianizar esa corporalidad. Entonces, ese dato religioso también es muy importante para entender el concepto de familia que tenemos hoy en día.
Posterior a ese proceso, chiques, si yo pienso en esta diferencia que tiene que ver con lo postcolonial y lo decolonial, tengo que comprender el racismo desde dos puntos distintos. Cuando yo pienso en una postura decolonial, recuerden, desde 1400 y algo, 1492 para ser específico, estoy pensando en un tipo de racismo teológico. ¿Qué quiere decir esto? El racismo teológico tiene que ver con algo religioso. Soy racista porque tu cuerpo no es merecedor de un cuerpo divino, de un cuerpo de Dios, porque tu cuerpo no entra dentro de la categoría de tener un alma. Si yo pienso en un racismo postcolonial y me salto 300 años de historia y llego hasta 1700 y algo, 1800 algo, ¿cierto? Estoy pensando en un racismo científico. Chiques, piensen que uno de los grandes potenciadores del racismo científico fue un proceso moderno. Piensen que en la época de los nazis, en la Alemania nazi, finalmente se basaron en el racismo científico para poder llevar a cabo también los genocidios que fueron de esa época. Por lo tanto, ¿qué quiere decir el racismo científico? Decir, soy racista porque tú tienes menos capacidades y la ciencia lo comprueba. Ciertas cosas que afloraron, por ejemplo, yo recuerdo un estudio, se me va a caer el carnet si les digo de qué año era el estudio, pero fue por ahí, por el 1980 más o menos, ese estudio, y el estudio de 1980 decía de que las personas blancas tenían una capacidad mayor de masa encefálica, o sea, por lo tanto se ponía en tela de juicio que había más materia gris, que sería lo que hace que las personas piensen, ¿cierto?, que otro tipo de personas como indígenas, por ejemplo, o personas negras. Ese es un tipo de racismo científico, porque la verdad, dudoso era ese estudio para analizar la capacidad craneana de las personas según su color de piel. En ese sentido, muchos racistas científicos basaron ese tipo de estudios para llevar a cabo ciertos genocidios, para llevar a cabo ciertos tipos de actos discriminatorios, porque se suponen personas con una capacidad inferior a los blancos, distinto al racismo teológico. Ahora, ¿qué tenemos hoy en día, chiques? Hoy en día yo diría que tenemos una mezcla. Hoy en día hay una mezcla entre científico y teológico, muchas veces tenemos un discurso que no nos damos cuenta y también escuchamos ciertos discursos. Por ejemplo, el hecho de que digan de que los indios no tienen alma es un discurso completamente popular y se dice hasta el día de hoy, las personas lo dicen, entonces efectivamente es algo que se perpetúa y ese es un tipo de racismo teológico. Asumir de que si un tipo de corporalidad no carece de alma o un tipo de corporalidad carece de la presencia de Dios o carece de la presencia divina para su confección, podríamos decir. Por supuesto que si entramos en la comunidad LGBTIQ+, la comunidad LGBTIQ+, son hechos por el diablo, si estamos pensando desde una idea teológica, porque por supuesto de que toda esta idea religiosa está abordada a que finalmente Dios crea al hombre y a la mujer y no que creó todo lo que existe en el mundo. Entonces, cuidado con ese tipo de discurso y cuando nos encontramos con ese tipo de discursos también, cómo abordarlos. Abordarlos desde un prisma y entender que viene desde ese racismo teológico desde la colonia, impuesto, ¿cierto?, en algún momento por todo lo que implicó la colonización y territorialización de nuestras tierras. Ahora, ¿qué va a generar esto? Yo no soy muy bueno para el dibujo, así que hice este esquema súper básico que tiene que ver con cómo se catalogan las personas a raíz de esto. Y tenemos la zona del ser y la zona del no ser. ¿Qué va a ser la zona del ser y la zona del no ser? La zona del ser sería en sí aquellos lugares en donde las corporalidades importan de por sí y tienen que ver con su raza. Por lo tanto, si tienen que ver con su raza, las opresiones de esa mitad de la humanidad van a tener que ver con su clase, cuando digo clase me refiero a clase económica, o su género. Ya vamos a ir abordando algunos ejemplos para que entendamos qué significa. No sé si alguien me está diciendo algo o pasó algo que están grabando. Ah, no, parece que era una interferencia. La otra zona, chiques, tiene que ver con la zona del no ser, en donde la primera opresión es por raza. Vale decir, podríamos catalogar sur global, zona del no ser, norte global, zona del ser. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiénes están en la zona del ser? Europa, el día de hoy Estados Unidos, a pesar de haber sido colonia, Estados Unidos se posiciona
en una zona del ser, en efecto, lo hace, y ustedes tal vez podrían analizarlo, tener recuerdos o tener alguna lectura sobre ello, y se van a dar cuenta de que Estados Unidos tampoco no siempre fue la potencia que es hoy. Estados Unidos se hace posterior a la Segunda Guerra Mundial, con préstamos de dinero que le hace a Europa, y con ello finalmente Estados Unidos se presenta como una potencia y genera una mega industria también llamada Hollywood, que nos hace pensar de que Estados Unidos siempre estaba en el centro del mundo. Entonces, también ojo con ese dato, porque Estados Unidos no siempre fue parte de ese norte global como lo es hoy. Entonces tenemos norte global, zona del ser, sur global, zona del no ser. Ahora esto con la globalización es móvil, y yo soy de la idea de pensar que uno se lleva a la zona del no ser, así uno se vaya a Europa, uno se lleva a la zona del no ser con uno. Y así también las personas de esas zonas se llevan su zona del ser a otras partes y latitudes. Ejemplo, cuando yo digo zona del ser, me refiero a zona de la posibilidad de ser humano. Zona del no ser, la imposibilidad de estar catalogado como un ser humano. Ejemplo brutal, un ejemplo brutal que les voy a comentar. En Francia, en París, exactamente, cuando fue el atentado de Bataclan, no sé si lo recuerdan, cuando se incendió ese pequeño club, ¿cierto? Que habían, creo que murieron, no recuerdo bien, si murieron alrededor de 20 personas o 15. De hecho, fue súper catalogado y fue súper también descrito en Chile, porque habían personas chilenas también ahí en ese momento de Bataclan. Mueren, vamos a hacer una media, vamos a decir que mueren 15 personas. Esto fue hace poco, chiques. Si no mal recuerdo, hace unos 5 años atrás, más o menos. Y más o menos en la misma época, yo estoy catalogando Francia como una zona del ser, ¿cierto? Más o menos en la misma época ocurre un suceso en una zona del no ser. Huracán Matthew en Haití. Mueren miles de personas. La cantidad de noticias que pasaban por lo sucedido en de Bataclan versus las mínimas, ínfimas noticias que pasaban por lo sucedido con el huracán Matthew en Haití, era tremendo. Solamente con ese dato nos damos cuenta de que en la zona del no ser pueden morir miles, no importa. En la zona del ser es muy importante que mueran 10, 15, 20 personas. No estoy diciendo con esto que no sea importante lo que pasó en de Bataclan, por supuesto que fue importante. El tema es que también era muy importante lo que pasaba en Haití, pero estamos en una zona del no ser. Por lo tanto, esa noticia no es importante. Lo llevamos a Chile. Hacen un portonazo, por ejemplo, estoy pensando en Chile, para las personas que son de Chile y conocen acá, las personas que no son de Chile les voy a explicar un poco la zona. Vamos a pensar en la capital, Santiago, ¿cierto? Ustedes, como que la protesta se está acercando. Voy a cerrar la ventana, espérenme un poquito, chiques. Que si no, no van a escuchar nada. Entonces, chiques, si pensamos en Santiago, capital de Chile, tiene una zona que es para las personas más ricas de Santiago, que podríamos decir, por ejemplo, para quienes conocen, Las Condes, Lo Barnechea, La Dehesa, Vitacura, etc. Y hay otras zonas que, por supuesto, son más populares, en donde además vivo yo también, por supuesto. Ahora, dentro de esas zonas más populares pasan cosas todos los días, pasan accidentes, pasan asaltos, pasan muertes, todos los días. Sin embargo, las noticias, si hay vamos a decir, asaltaron a una persona en este lugar rico y le robaron el vehículo, por ejemplo, es noticia, es mega noticia. Se ve en la mañana, en la tarde, se ve en la noche. Versus la cantidad de personas que fallecen incluso en las zonas más pobres de la capital de Santiago. Entonces esta zona del ser y del no ser la podemos entender con ejemplos que nos pasan cotidianamente. Si ustedes tienen algún ejemplo o algo que decir, porfe, chiques, interrúmpanme. Creo que el chat está por ahí y no sé si lo logro ver. En Mega Noticias dicen, sí, Mega Noticias es un canal chileno para las personas que no son de Chile. En Mega Noticias, justamente. Entonces, chiques, tenemos esta idea de la zona del ser y del no ser. ¿Queda clara esta idea de la zona del ser y del no ser? Voy a asumir que sí. Chiques, cuando hay mucho silencio, yo me preocupo. Digo, o está todo muy claro o no están entendiendo nada. Está todo muy Queda claro. claro, gracias. Todo Ya, claro. Muy bien súper. explicado.
Súper, vamos entonces, seguimos. Entonces, chiques, recuerden que en la zona del ser, las mayores opresiones, y esto lo pueden extrapolar en cualquier zona del ser, van a ser por clase, clase económica, social, o por género. Y en la zona del no ser, lo primero que va a estar primordial y fundamental va a ser la raza, y posterior a eso vamos a ir imbricando otras cosas que tienen que ver, ¿cierto?, con el género, con la clase. ¿Qué quiero decir con esto? Chiques, si yo tengo una persona que es negra, no será lo mismo nunca que sea un hombre negro, por ejemplo, que una mujer negra. No será lo mismo que sea un hombre negro pobre a que sea un hombre negro rico, ¿cierto? Y por supuesto que no es lo mismo ser tampoco un hombre blanco rico que ser una mujer blanca pobre, por ejemplo. Existen distintos niveles de interseccionalidad. Si a eso yo le agrego otros componentes, como por ejemplo decir, es un hombre negro, pobre, homosexual, ya estamos entrando en otra categoría, ¿cierto? Entonces nos vamos dando cuenta que esta zona del no ser y del ser son sumamente móviles. Ahora, chiques, yo no puedo evitarlo porque, bueno, soy geógrafo, entonces no puedo evitar comentar este suceso, y que es el hecho de que la geografía flaco favor le hizo a la humanidad para este tipo de situaciones, porque la geografía fue fundamental, lamentablemente, lo digo como geógrafo, fue fundamental para poder generar genocidio y territorialización y usurpación de estas zonas del no ser, porque finalmente la geografía se une con los procesos coloniales para finalmente otorgar este poder a esta zona del ser y usurpar todo a la zona del no ser. Ahora, chiques, esto genera algo que ustedes lo deben tener muy claro, que es lo que podríamos llamar la apología de los oprimidos de siempre. ¿Quiénes son los oprimidos de siempre? Yo aquí puse un variopinto, ¿cierto?, de quiénes podrían ser los oprimidos de siempre. Mujeres, personas LGBTIQ+, personas migrantes, personas indígenas, empleadas domésticas, también las coloco, personas que viven en situación de calle, ¿cierto? Entonces, y por supuesto que además yo aquí les coloqué una imagen no solamente de cualquier migración, sino que también hay un tema que tiene que ver con lo oriental, que tiene que ver con esta sensación terrible que yo considero de pensar de que Occidente va a ir a salvar a Oriente, cuando la verdad no somos capaces todavía ni siquiera de salvarnos a nosotros mismos. Entonces hay un poco una suerte de superioridad occidental que es como replicar un poco también la época de la conquista anterior. Entonces esta apología de los oprimidos de siempre, y les dejo un texto también para que lo tengan en consideración, de Frantz Fanon, un libro que estuvo prohibido durante mucho tiempo y aquí en Chile fue liberado hace muy poco, que se llama Piel Negra, Máscaras Blancas. Si tienen la oportunidad, léanlo, está descargable libre hoy en día desde internet, está en portugués también, por las personas que nos ven desde Brasil, pueden verlo, digamos, en portugués. Piel Negra, Máscaras Blancas, Frantz Fanon, tremendo texto que hace una apología de lo que significa ser el oprimido de siempre y cómo finalmente hay una apología también del oprimido que oprime. Vale decir, esta piel negra con máscaras blancas siempre está apuntando a querer ser algo que no es, y en ese apuntar a ser algo que no es por temor a la discriminación, acaba discriminando a las otras personas también para intentar diferenciarse. Esa apología del oprimido que oprime está permanente no solamente en la cuestión racial, sino que también en la cuestión de género. Chicos, chicas y chiques, quienes son de aquí de Latinoamérica, tienen que tener muy presente que el hombre latinoamericano también es oprimido por una bota superior. Lo lamentable es que este hombre latinoamericano muchas veces ha llevado esa opresión a esta apología de ser el oprimido que oprime. Entonces es ahí cuando tenemos ciertos actos de violencia dentro de nuestros países, dentro de Latinoamérica, dentro de nuestros hogares y dentro de la misma comunidad que es discriminada. Entonces por eso se genera esta discriminación endémica, interna, que está dentro de Latinoamérica, tanto racial, tanto de clase económica, como también, por supuesto,
de género, y cuando digo género no me refiero solamente a la discriminación de lo masculino hacia lo femenino, porque eso sería sumamente reduccionista, sino que también estoy hablando desde todo la amplia gama que existe, LGBTIQ+, por supuesto, y diversidades, y etcétera. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto, chiques? ¿Desde dónde yo me voy a posicionar para entender mi mundo? Desde dónde yo aquí coloco, ¿cierto? Desde dónde investigar, pero no solamente investigar, sino que desde dónde yo me coloco como sujeto, como sujeta, como sujete, para finalmente entender mi mundo. ¿Cuál va a ser mi posicionalidad? ¿Me coloco desde un halo de superioridad, viendo un fenómeno que pareciera ser que no es el mío? ¿O me coloco internamente? Kevin. Kevin, me levantaste la mano, ¿verdad? Ujú. Kevin, no te escuchamos. Ah, fue sin querer, asumo, ¿no? Fue sin querer, ¿cierto? Sí, eso creo que... Ya, dale, Kevin. Entonces, finalmente, entender esa posicionalidad va a ser fundamental no solamente para que ustedes generen algún tipo de investigación o tengan algún tipo de lectura, sino que también para entender su propio mundo, para entender desde dónde finalmente voy a entender mis procesos, los fenómenos que están pasando hoy en día en todo el mundo y América Latina, por supuesto, que es lo que más me importa. Entonces, todos los fenómenos que están sucediendo hoy en día en América Latina tienen que ser vistos desde una posicionalidad determinada. Esa posicionalidad determinada es tarea de ustedes. ¿Cuál va a ser su posicionalidad determinada para este momento, para los fenómenos que están sucediendo y desde qué punto de vista también se van a situar? Ahora, por supuesto que la posicionalidad tiene distintas vertientes, ¿cierto? Y en ese sentido podemos abordar lo que significa la experiencia espacial. ¿Qué quiero decir con la experiencia espacial? Quiero decir algo fundamental que tiene que ver con el hecho de que finalmente, dado el cuerpo, es la experiencia. Chiques, si yo, por ejemplo, y les comento a modo personal, mi vivencia particular, ¿cierto? Con un cuerpo durante por lo menos 20 o 22 años más o menos, con un cuerpo entre comillas, podríamos decir, entendido socialmente como un cuerpo femenino. Para quienes no sepan lo que significa ser trans, es una persona que podríamos decir que transita de un género a otro. Lo estoy colocando en términos fáciles. En caso particular, transité de una corporalidad femenina a una corporalidad masculina. Entonces, si yo pienso en esta experiencia corporal, esta experiencia espacial, y lo que lleva a mi posicionalidad posterior, yo tengo que entender lo siguiente. Durante por lo menos 20 años, yo tuve socialmente una corporalidad entendida como femenina. ¿Qué implica esto? Versus lo que implica hoy en día. Hoy en día yo me siento con mucha seguridad de poder andar a las 3 de la madrugada, por ejemplo, solo, caminando por la calle. Es difícil que me pase algo, y puede que si me pasa algo, tal vez me asalten. Bueno, a ver, igual me pueden matar, ¿no? Lógico. Pero hay cosas que uno ya no piensa que te pueden pasar. Quienes tienen una corporalidad femenina me van a entender. Sabemos perfectamente que quienes hemos tenido una corporalidad femenina, si andamos a las 3 de la mañana, solas, ¿cierto? Caminando por la calle, es probable que tal vez no nos asalten, que tal vez no nos maten, sino que nos violen. Y esa diferencia fundamental de lo que sentimos dentro de una corporalidad genera una experiencia espacial determinada. Porque ¿qué genera eso como experiencia espacial? Genera que entonces yo, mujer, no salgo sola a las 3 de la mañana, ¿cierto? Pero yo, hombre, sí. Por lo tanto, espacialmente yo tengo una vivencia distinta, porque la ontología de mi cuerpo es entendido socialmente de una manera distinta. Ahora, yo puedo a eso agregarle otras cosas, ¿cierto? Mi cuerpo es un cuerpo trans. Eh, Generalmente los cuerpos trans son muy odiados, odiables, castigables, violables, asesinables por nuestra sociedad. Por lo tanto, bueno, tan tranquilo así por decir, yo no me siento tampoco andando a las 3 de la mañana solo. Así que
en especial porque se me ocurrió andar haciendo muchas conferencias en internet y después de que me llegaron un par de amenazas por mail, como que me anduve asustando un poco. Entonces, chiques, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestra experiencia corporal, que nuestra vivencia espacial está completamente determinada por el cuerpo que tenemos. A mí me gusta decir el cuerpo que cargamos. ¿Por qué digo el cuerpo que cargamos? Porque cuando tú cargas algo, esa carga tiene un peso. Y ese peso determina qué tan fácil o difícil es llevar esa carga. Por lo tanto, podríamos decir, es mucho más fácil llevar una carga de una corporalidad masculina blanca, de clase media alta, heterosexual, que llevar la carga de un cuerpo de una mujer trans, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, de una mujer trans, negra o indígena, de una clase media empobrecida. Esa carga, ese peso que lleva ese cuerpo, hace la diferencia de su experiencia espacial. ¿Y qué es lo que va a sentir ante el espacio? Recuerden, chiques, que el espacio también tiene un componente súper simbólico. Ese componente simbólico del espacio es lo que yo entiendo por ese espacio. Vale decir, yo me siento muy confortable el día de hoy aquí en el departamento de mi amigo que me prestó para hacer la clase. ¿Por qué me siento bien en este espacio? Porque mi amigo es súper abierto, porque mi amigo no tiene ningún problema con las personas trans, porque mi amigo va a entender las cosas que yo estoy conversando hoy en día aquí en esta clase, etcétera, etcétera, etcétera. Pero seguramente yo no me siento igual en otro tipo de espacios en donde yo sé que va a ser castigable las cosas que estoy conversando. Por lo tanto, efectivamente, eso genera un espacio simbólico. No nos gusta volver a aquellos espacios donde nos sentimos mal y queremos volver a aquellos espacios en donde nos sentimos confortables. Eso todas las corporalidades lo sienten, porque cuando uno no se siente bien en un espacio, se te anuda la garganta, se te aprieta el pecho, se te anuda el estómago, entonces todos esos componentes generan que tu experiencia espacial sea distinta. Ahora, chiques, vamos a pensar en la idea de el cuerpo marcado. ¿Qué quiere decir este cuerpo marcado? Cuando yo tengo una corporalidad que históricamente ha sido despreciada, rechazable, castigada o discriminada en los distintos espacios, incluso algunos espacios básicos, podríamos decir, por ejemplo, el espacio de la casa, los baños públicos, que eso le pasa mucho a las personas trans y LGBTIQ+, ¿cierto? Espacios de academia, espacios educacionales, etcétera. Comenzamos a hablar de cuerpos marcados por ciertas discriminaciones, que ¿qué van a generar? Que esas personas se resten, se autorresten o las hagan restarse de esos espacios. Por ejemplo, mujeres trans, generalmente, cuando digo mujeres trans, son personas que hacen el proceso inverso del quise yo, vale decir, el tránsito desde lo masculino hacia lo femenino, que es lo más documentado a todo esto dentro de nuestra sociedad. Generalmente no está documentado la transexualidad como la mía. Nuestra sociedad es bastante, diría yo, falocéntrica en ese sentido. Entonces, generalmente no está documentado lo que le pasa a las mujeres cuando transitan, ¿cierto?, hacia lo masculino. Diferente a lo que sucede con hombres que transitan hacia lo femenino, es bastante más documentado. Entonces, cuando digo mujeres trans, me refiero a ese cambio. Sabido es, por ejemplo, que las mujeres trans generalmente no terminan su escolaridad, incluso la primaria o la educación media. ¿Por qué? Son expulsadas primero que nada del hogar, por lo tanto generalmente tienen historias precarias, historias de vivencias en la calle, historias de tener que intentar sobrevivir con las herramientas que puedan generar, digamos, con otras amistades. Por lo tanto, son mujeres que generalmente dejan sus estudios a muy temprana edad. Esto ya nos genera una problemática. Nos genera una problemática posterior. Esta mujer que tiene una baja escolaridad generalmente no tiene acceso a un trabajo que la haga salir de su precariedad. Por lo tanto, se va generando un círculo en donde se hace evidente que las personas trans viven situaciones precarias. Eso genera más discriminación también, porque hay discriminación por género, discriminación por clase y muchas veces también etno-racial. Entonces nos vamos encontrando con distintos componentes. Cuando pensamos en ese tipo de corporalidad,
Estamos pensando entonces en un cuerpo marcado, marcado por la sociedad, marcado por el espacio, marcado por las vivencias personales. Ahora, chiques, bueno, yo ahí les traía una pregunta, pero la pueden responder ahora, la pueden responder después. ¿Cómo pensamos, cierto, esta escala del cuerpo? ¿Cómo vamos pensando finalmente este sentido global de la corporalidad en un espacio? Pero la pueden ir analizando y me la pueden contestar después. Yo les traigo como un dato histórico, ya que me pidieron que hiciera como un recuento histórico también de la situación corporal y LGBTIQ+, que una de las primeras personas que conversó sobre el tema del cuerpo era desde el ala marxista, que era Henri Lefebvre, 1974, que plantea el cuerpo como una máquina. Plantea, por supuesto, desde el lado marxista, por lo tanto hay un tema del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, y plantea la idea de la corporalidad como una máquina que produce y reproduce un tipo de sistema y un tipo de circulación también económica. Ahora, esa idea del cuerpo se queda muy corta para entender las vivencias de esa corporalidad. Solamente se entiende esa corporalidad bajo una idea comercial, económica, y bajo, por supuesto, los conceptos que van a ser abordados posteriormente por el entendimiento de la revolución proletaria, que ya vamos a ingresarnos también en esa idea. Esa visión del cuerpo que existía anterior, estoy pensando greco-románica hasta la época moderna, ¿cierto? Había una visión distinta de la corporalidad, diferente a la que entendemos hoy. A todo esto, en fotografía y pintura, una sangría. Quienes no saben lo que es una sangría, era un método muy antiguo, medicinal, en donde extraen tu sangre y se supone que la pueden reemplazar por agua, ¿cierto? Y era un método para extraerte ciertas enfermedades o males, era muy común en una época antigua. Entonces podemos entender el cuerpo desde una visión mucho más integral en una época antigua, lo cual no quiere decir que sea bueno ni malo, sino que simplemente era una visión distinta de la corporalidad versus lo que tenemos hoy en día, que si pensamos en la ciencia hoy, la ciencia médica el día de hoy, entendemos el cuerpo por partes, ¿cierto? Te duele la cabeza, tómate un paracetamol. Bueno, si te duele un brazo, también te dan un paracetamol, pero vamos a tratar de entender de que ven el cuerpo como partes y no como un todo. En la época antigua se veía más como un todo y es por eso que se hacían ciertos procedimientos que hoy en día nos parecen muy extraños. Pero hay algo muy interesante sobre cómo era entendido el cuerpo en la antigüedad y que tiene que ver con la corporalidad LGBTIQ+. Chiques, yo acabo de pensar en un dato. ¿Ustedes saben lo que significa la sigla LGBTIQ+? Pueden ponerme en el chat si sí o si no. ¿Hay alguien que no sepa lo que significa la sigla LGBTIQ+? Porque lo he repetido varias veces y creo de que tal vez pueda haber gente que... Bueno, vamos a hacer igual un repaso corto. LGBTIQ+. L, lesbiana. B, bisexual. G, gay. T, en la T, chiques, están todas las T's. Es trans a la larga, personas trans. ¿Y por qué digo todas las T? Espérenme un poquito que... Espérenme un segundito que llegó mi amigo. Ya, estaba en la T. ¿Por qué digo todas las T? Porque engloba travesti, transgénero y transexual. Lo engloba porque efectivamente la comunidad trans aboga por no a la diferencia académica, porque es una diferencia académica la que hacen finalmente entre las personas travestis, transgénero y transexuales. Entonces, esa es como la T, trans, LGBTI, de intersexual, que aquí vamos a conversar un poco sobre la intersexualidad y va a quedar más claro, y la Q sobre personas queer. Ah, del más, que diera mi opinión sobre el más. Bueno, es que el más, resulta que podríamos decir, hay muchos más, está asexual, demisexual, poliamoroso, entonces hay un variopinto del más. Ahora, desde mi punto de vista, ese más es porque la verdad es que ya no podemos tener más siglas. O sea, ya no,
ya no cabe más. A veces, muchas veces decir LGBTIQA, D y etcétera, es muy grande. De hecho, mucha gente hasta el día de hoy le sigue diciendo LGBT y no LGBTIQ+. Pero hay una gran pelea y hay una gran asexual, está asexual. Recuerden, chicas, que hay dos tipos de asexualidad. Está la asexualidad que es por, y esto es un gran grupo, por eso que lo comento, está la asexualidad en donde la persona efectivamente dice, yo no tengo deseo sexual, pero eso no quiere decir que no quiera tener una relación afectiva. Y por otra parte hay personas asexuales que sí sienten el deseo sexual, pero no tienen deseo de llevarlo a cabo con otra persona. Por lo tanto, tienden a la masturbación. Está lo pansexual, entonces existe una gran gama, y ahí hay una disputa también, porque hasta qué punto se hace invisible esa otra gama de personas, ¿cierto?, con un más. Hay una gran disputa ahí sobre qué hacer con la sigla, ¿no? Para que todas las personas sean incluidas. Yo creo de que efectivamente es complejo finalmente esa tarea. Ahora, chiques, si pensamos, por ejemplo, en la intersexualidad y pensamos en esta idea antigua de lo que significa la corporalidad, vamos a acuñar un término. Chiques, tengan en consideración este término, se llama isomorfismo. ¿Qué es el isomorfismo? Finalmente significa de la raíz de uno. Isomorfismo uno. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que en la antigüedad se entendía la corporalidad como con una sola raíz. Por supuesto que esta sola raíz era entendida como masculina. Por lo tanto, aquella corporalidad que no fuera masculina era entendida como una imperfección de la corporalidad. Y desde aquí vienen también ciertos conceptos como cuando dicen, por ejemplo, de que las mujeres no están completas, o son seres imperfectos, o seres inferiores. Desde aquí viene esta idea un poco misógena de la corporalidad femenina versus la masculina, desde la idea isomórfica greco-románica. Y ustedes van a entender, por ejemplo, cuando hablamos de los griegos, ¿cierto?, la gran apología hacia el cuerpo masculino versus, ese es mi amigo por si acaso, el que está ahí en la cámara. No te preocupes, sácalo nomás, amigo. Finalmente, esa es la idea greco-románica de la corporalidad perfecta versus una corporalidad imperfecta que sería femenina, ese isomorfismo. Y es por eso que el amor y la nobleza se daban desde una raíz mucho más masculina que femenina dentro de esa época. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Sí trae algo que es muy interesante para la comunidad LGBTIQ+, que quiere decir que como las personas tienen una sola raíz, las personas en su cambio o tránsito de género no era mal visto, como tampoco era mal visto la homosexualidad o las personas lesbianas en la época. ¿Por qué? Porque eran todas personas entendidas bajo una misma raíz. Entonces vamos a tener que después, posteriormente, cuando pensamos en esta idea de que el género a la larga como que no existía, como que no había una gran diferencia entre mujeres y hombres sobre el isomorfismo, eso va a generar posteriormente un cambio cuando se empieza a entender la corporalidad como algo binario. Ustedes seguramente han escuchado muchas veces el tema de lo binario y lo no binario. Hoy en día hay muchas personas que además se identifican como personas no binarias. ¿Qué quiere decir ser una persona no binaria? Una persona que no se identifica ni con lo masculino ni con lo femenino. Es distinto al género fluido, que puede transitar de lo uno a lo otro fluidamente, tal cual como lo dice la palabra. En cambio, una persona no binaria es una persona que no se siente partícipe ni de lo uno ni de lo otro. A ver, que aquí José Luis me dice, no se identifica con los géneros dispuestos. Claro, no se identifica con lo entendido como masculino o femenino, porque ya también podemos empezar a comprender y entender que qué es lo masculino y lo femenino. O sea, esa sería una discusión que a mí me encantaría que la diéramos hoy, posterior, ¿cierto?, a la presentación, que tuviéramos un tiempo para poder discutir esas cosas, porque finalmente lo masculino y lo femenino, ¿qué es lo masculino y lo femenino? Es sumamente difícil de abordar qué es lo masculino y lo femenino, porque son conceptos creados también, son conceptos consensuados. Entonces, si yo tengo esta idea isomórfica de que el cuerpo viene de una sola raíz, y que esa raíz es la masculina,
y que una persona femenina es una persona imperfecta, entonces yo tengo que entender una persona intersexual, chiques. Cuando digo intersexual es lo que antiguamente se denominaba como hermafrodita. Seguramente deben tener más en consideración la palabra hermafrodita, pero hermafrodita es una palabra, aparte de ser arcaica, aparte de ser peyorativa en muchas ocasiones, es una interpretación imposible también de ser llevada a cabo. Porque ¿qué es el ser hermafrodita? Ser hermafrodita significa ser exactamente nacer con un genital 50% femenino, 50% masculino. Estadísticamente las posibilidades de que eso ocurra son muy difíciles. Por eso que se denominan personas intersex, porque puede haber una gran gama de intersexualidad. Hay una gran espectro para llegar a lo que es una vagina o un pene. Entonces, en esa gran gama se posiciona la intersexualidad. Dato anecdótico, en esta época en que se entendía el cuerpo como una idea isomórfica, vale decir, desde una sola raíz, ser una persona intersexual no era algo catalogable como hoy en día, que es una situación bastante discriminada, tanto médicamente como socialmente, una situación bastante discriminada, porque se entendía que ese cuerpo estaba en un proceso de transición hacia la perfección. Nicole me hace una pregunta. ¿Cómo debemos comportarnos con las personas no binarias? En Brasil los pronombres neutrales aún no se utilizan. Súper, Nicole. La verdad es que cómo comportarse ante una persona no binaria, yo creo que siempre es interesante colocar igual la pregunta. Yo creo que cuando uno pregunta con respeto a algo, no hay dificultad. Vale decir, ¿cómo quieres que te mencione? ¿Con qué pronombre quieres que te mencione? La persona te va a decir si quiere que sea con un pronombre femenino o un pronombre masculino. Por lo tanto, con la pregunta, finalmente eso genera además la posibilidad de que la otra persona te cuente también su historia y va a ser liberador porque no se asume de antemano una situación, sino que tú le estás dando la oportunidad de que la persona te diga efectivamente qué es lo que desea, qué es lo que quiere, y eso es maravilloso. Ahora, es lamentable que no se ocupen los pronombres neutros, ¿cierto? Hoy en día en Chile estamos intentando ocupar el todes, por ejemplo. Yo siempre digo chiques, no digo chicos, o a veces digo chicos, chicas, chiques, pero trato siempre de ocupar un lenguaje neutral. Pero también te digo, Nicole, de que esta situación no solamente se da en Brasil, sino que lamentablemente intentar cambiar muchas veces una mentalidad sumamente tradicional en cuanto al lenguaje, en el caso, por ejemplo, de acá, de quienes hablamos son hispanohablantes, de la Real Academia de la Lengua y también de la lengua portuguesa, efectivamente hay gente que es muy tradicional, y intentar modificar eso es sumamente complejo, porque una cosa es que digamos que existen personas no binarias y que deberíamos hablar en un lenguaje neutral, y otra cosa es que las personas efectivamente cambien su lenguaje, y es ahí donde se generan ciertas situaciones que son incómodas. Me levantaron la mano. No me aparece tu nombre, pero sé que me Hola, levantaste la soy mano. Esperanza. Esperanza, ahí me aparece, Esperanza Astudillo. Dime. Sí, tengo una consulta justamente sobre el lenguaje inclusivo, porque, por ejemplo, yo antes decía chicas, chicos y chiques, y después hubo un tiempo que solamente dije chiques para generalizar, por decirlo así, pero actualmente de nuevo siento que debería ser chicas, chicos, chiques. Entonces quisiera saber cómo dentro de esta visión de inclusivo, ¿qué es lo más correcto? Yo creo de que si estamos hablando de inclusión, efectivamente deberíamos mencionar a todes, todas, todos y todes. ¿Por qué? Porque también si yo pido inclusión, y yo solamente digo todes, cuando yo digo todes, yo asumo que son todes, pero también me ha tocado que hay gente mucho más tradicional que me ha dicho, yo no me siento identificado o identificada cuando dices todes, cuando dices ella, cuando dices chiques. Entonces, también considero que si yo quiero empezar a pensar en una inclusión, también tengo que incluir a las personas que tienen un pensamiento tradicional, porque la verdad creo que eso más suma que resta. Entonces, lo veo como una estrategia. Lo veo un poco como una estrategia porque efectivamente, si yo le digo, bueno, tienes que acostumbrarte a este lenguaje, es posible que yo aleje a esa persona.
en vez de incluirle. Entonces, sé que a veces es un poco agotador, porque muchas veces conversar o intentar dialogar con una persona que tiene un pensamiento extremadamente tradicional o extremadamente también conservador o conservadora, generalmente puede ser muy agotador para las personas que tenemos una visión distinta. Pero yo creo de que hay que hacer ese trabajo. O sea, si no hacemos ese trabajo, finalmente entonces no somos activistas. Y eso me parece de que es un trabajo muy duro, arduo, pero efectivamente hay que incluirles también. Y yo espero que ante esa inclusión, esas personas con el tiempo logren también integrar ese tipo de lenguaje y decir, a ver, si a mí me respetan, yo también tengo que respetar. Entonces trato de asumir un poco esa postura, de decir, ok, yo pido respeto, por lo tanto, también te respeto. Me quedaron aquí algunas preguntas en el chat, chiques. Muchas gracias. Dale. Javiera Calquín, ¿hay algún estudio de tiempos de cambios sociales específicos para el lenguaje? Uy, Javiera, eso es una pregunta súper difícil. Mira, te comento, yo siempre divido los tiempos en tres: corto, mediano y largo plazo. Yo creo que en el corto plazo se hacen las leyes. Vale decir, en el corto plazo yo hago un protocolo, hago una ley, estipulo de que las cosas deben ser de tal y tal manera y se deben incluir a tales y tales personas. Como yo resguardo el uso de esa ley, esto es lamentable, pero solamente hay resguardo de una ley cuando hay castigo. Vale decir, hay una ley hoy en día, voy a hablar por la ley de Chile, bueno, la ley de Argentina también está en los mismos términos. De hecho, Chile intentó copiar un poco la ley de Argentina sobre la identidad de género. Por lo tanto, vamos a decir que hay una ley que dice que no puedes discriminar a las personas trans. Pero ¿qué pasa si tú discriminas a una persona trans? Hay un castigo de por medio. Porque si no, la letra es letra muerta. Si la letra es letra muerta, entonces va a seguir existiendo discriminación a personas trans. Pero si hay un castigo de por medio, al mediano plazo, y ahí voy al mediano, por eso que digo corto plazo, leyes, castigos, lamentablemente. Es lamentable que vivamos en una sociedad en base a castigos, pero lamentablemente es así. Mediano plazo, las personas dejan de hacer esos actos por temor a los castigos. Pensémoslo en todo tipo de cosas. A ver, no robamos porque hay castigo ante el hurto, ¿cierto? Por lo tanto, mediano plazo, mucha gente deja de hacer esos actos ilícitos por temor a que existe una ley, a que hay un castigo. Largo plazo, estoy hablando más de 10 años, cuando digo largo plazo, más de 10 años, a veces incluso una vuelta generacional, 20 años puede ser. Largo plazo, las personas ya no lo hacen porque no es correcto. Cuando llegamos a entender que no hago un acto, no porque está prohibido, no porque está mal visto, no porque me van a castigar, no porque me van a multar, sino que porque no se debe, ahí estamos hablando de un cambio cultural, ahí estamos hablando de un cambio social. Por lo tanto, Javiera, ese cambio de lenguaje, primero tiene que haber una ley. Tiene que haber una ley que estipule algo. Las personas en un mediano plazo tienen que comenzar a hablar de manera inclusiva por temor a la existencia de esa ley. Y de aquí a 20 años tal vez las personas ya lo tengan inserto de que uno debe ser inclusivo, inclusiva, inclusive en los tipos de lenguaje que va a ocupar. Y yo aquí digo también, particularmente en la docencia. O sea, si mantenemos profesores de colegio, de primaria, de media, de universidad, de institutos, de etc., sin un lenguaje inclusivo, estamos perdiendo una gran cantidad de personas que se eduquen de manera óptima. Por lo tanto, para mí es fundamental ese lenguaje inclusivo, pero es a largo plazo, Javiera. Lo veo como algo muy a largo plazo. Catalina Caro me dice, ¿es necesario nombrar a las mujeres que hemos sido borradas en la historia? Sí, y como han sido borradas en la historia, yo les dediqué varias páginas aquí también a la historia del feminismo, porque me parece que es una parte fundamental para entender a la comunidad LGBTIQ+, y sus luchas. Es por eso que también considero que es necesario decir todes, todas y todos, porque ellas también han sido borradas durante mucho tiempo. Entonces, ahora, desde mi perspectiva, la lucha de las mujeres es la lucha también LGBT.
LGBTIQ+. Esa también es la lucha. Y si vamos más allá, yo considero que esa también es la lucha indígena, que esa es también la lucha negra, y que esa es también la lucha del proletariado. O sea, no nos quedemos cortos. Yo creo de que para entender la lucha social tenemos que entender que todas las personas oprimidas tenemos que caminar en conjunto, porque si no la gota que nos aplasta nos seguirá aplastando. Así que lo veo un poco desde esa perspectiva y creo que podría ser esa la salida. A ver, que se me van a quedar algunas preguntas en el tintero. Estoy en José Luis, pero no sé si había una anterior. El lenguaje construye realidad. Es por eso que es relevante empezar desde esa base el cambio, siempre acompañado de leyes y cuotas en las empresas que fomenten participación de todos. Ojo también ahí con el uso de la X. Personas que tienen baja visión o que de frontón no logran ver, cuando piden una lectura, por ejemplo, hay computadores que tienen lectura de los textos, la X o el arroba no lo logra leer. Entonces también eso fue algo que me comentaron algunas amistades que tengo que tienen baja visión, que me dijeron no ocupes más la X porque no la vemos, no la logramos leer, entonces ocupa la E. Y ahí yo dije, ah, fantástico. Y también esas son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo y es súper interesante, es súper interesante. Entiendo que en Argentina por ley se aceptó el uso de la E y ella. Sí, me parece que sí. Ahora, quisiera volver también a lo de José Luis, porque efectivamente el lenguaje crea realidades. Y cuando el lenguaje crea realidades, y aquí viene algo que es tremendo, cuando uno tiene históricamente una corporalidad que te han dicho que es una corporalidad monstruosa, tú te acabas pensando que efectivamente eres un monstruo. Y eso es muy doloroso. Entonces, chiques, efectivamente ese lenguaje que crea una realidad, eh, me ganó un poco la emoción en un momento, pero porque es verdad, efectivamente, cuando históricamente te están diciendo algo, y te lo dicen además consecutivamente, en la calle, en tus espacios de comunidad, cuando te lo dicen en la familia y etcétera, es sumamente doloroso enfrentarte a una realidad como si fueras una monstruosidad. Por lo tanto, ante esa posibilidad que hay de ocupar un lenguaje que sea inclusivo, yo creo que hay que tomarla. Hay que tomarla. Porque llegó la hora, podríamos decir, bueno, ya por ahí algunas personas escribieron sobre ello, la rebelión de los monstruos. Claro, esta rebelión de los monstruos, ¿cierto? También nos va a traer la belleza de la diferencia. Y eso yo creo que es fantástico. A ver, que se me quedan más preguntas por aquí. Creo que lo que pasó en Argentina es que se incorporó una letra más para reconocer a personas no binarias a través de la X en los documentos de identidad. Mira, la verdad es que no lo tengo claro. No estoy tan al tanto. Ah, pero a ver, el comentario es de Franco. Asumo que es de Franco Fuica. Vale, sí, entonces no es una pregunta, claro, es un comentario porque yo sabía que Franco lo sabía. Dale, Franco, súper. Entonces eso es lo que se hizo finalmente en Argentina. Me parece súper. Gracias, Franco. Seguimos. Bueno, aquí yo les presento una imagen. Sí, que se trata de una escultura antigua y representa efectivamente a una persona intersex y era una persona venerada en aquel momento como para llegar a ser una escultura, porque efectivamente lo que pretende decir es que es un cuerpo en la búsqueda de esta perfección. Recuerden que es una visión antigua, muy distinta a la visión que tenemos hoy en día, que es del dimorfismo. Y aquí tenemos una cosa buena y una cosa mala. En lo positivo, se visualiza la corporalidad femenina y se deja de entender como una imperfección. En lo negativo, el dimorfismo niega toda posibilidad de cambio a algo que no sea de esta dupla raíz, femenino, vagina, ¿cierto? Y masculino, pene. Entonces, ante este dimorfismo, finalmente, que es lo que estamos viviendo hasta el día de hoy, ante este dimorfismo es lo que finalmente hace que pareciera ser que un cambio, que una estructura que no se ajusta a lo binario, hombre o mujer, finalmente sea penalizable, castigable, o sea entendido como algo, como una aberración, que yo de hecho les coloco aquí, ¿cierto? Entonces, todo tipo de cosa que salga de esta raíz
va a ser entendida como una aberración, va a ser como algo abominable y algo maligno, incluso religiosamente hablando, es entendido como algo catalogable desde lo malo. Ahora, chiques, toda esta situación dimórfica genera y gesta algo que tiene que ver con una zona de privilegio, y esa zona de privilegio ha sido históricamente desde los cuerpos masculinos. Ahora, todo esto, y yo aquí les voy a hacer un repaso histórico a ver cómo estamos con la hora, son las 8, entiendo que me queda como una hora más todavía, pero tampoco no me quiero alargar tanto porque quiero tener espacios de preguntas, así que les voy a hacer un barrido rápido de qué es lo que generó esta zona de privilegio y qué tiene que ver con, por supuesto, que las disputas que hubieron sobre términos biológicos, religiosidad, lo privado y lo público, y esto gesta ciertas circunstancias que son formulaciones de las llamadas olas del feminismo. Podríamos mencionar como primera ola del feminismo, ¿cierto?, la revolución sufragista, que hay, bueno, hay películas, incluso de hecho Las Sufragistas es una película muy bien hecha, muy bien elaborada, que retrata un momento histórico, ¿cierto?, de la revuelta. Ahora, aquí quiero llegar igual con esto, chiques. No olviden, yo les puedo pasar después esta PPT para que la tengan, no olviden de que estos movimientos, en especial lo de la primera ola, fue sumamente burgués y ilustrado. Fue un movimiento sumamente blanco y por supuesto de una clase alta. No era para todas las mujeres tampoco. Entonces, chiques, ustedes tienen que tener siempre en consideración de que todo este proceso histórico nos lleva, por supuesto, también a tener en desmedro a cierta parte que también fue oprimida. Ahí les puse la carátula de las sufragistas, que gran diferencia hay entre sufragist y suffragette. Eso recuérdenlo, porque la película la verdad es que se trata sobre las suffragettes, que significa aquellas que querían el sufragio de una manera más radical y estaban dispuestas a colocar bombas, por ejemplo, incluso a dar la vida dentro, qué sé yo, de esta lucha, versus las sufragites que querían esto ver en una relación más pacífica. Este tipo de disputa se ha dado históricamente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy están las personas que quieren los cambios de manera más radical y quienes quieren los cambios de manera más paulatina o denominado pacífico, que yo también a veces digo, no me calza mucho la idea de paz que a veces tiene el Estado, el gobierno, o la idea de paz que a veces tiene también todos los círculos privilegiados y que nos oprimen. Por lo tanto, me causa un poco esa sensación, no sé muy bien cómo determinar esa palabra paz, pero es interesante hacer esa diferencia. Ahora, chiques, no olviden que esta revuelta, ¿cierto?, de las sufragistas en la época de la primera ola del feminismo, genera algo muy interesante. Se genera además a raíz de la pérdida de la monarquía de muchos lugares en Europa. Pero esa pérdida de la monarquía también lleva a que surja finalmente lo que hoy en día entendemos como la burguesía. Recuerden que antiguamente la burguesía era el pueblo, hoy en día la burguesía son las personas que tienen más dinero. Por lo tanto, la burguesía oprimió al proletariado y ya dejaron de estar en conjunto. Entonces, siempre tengan en consideración esa situación porque esa fue una disputa que se da desde esa época. Y de hecho hay un hito, y se los voy a pasar rapidito, pero hay un hito que finalmente marca la historia tanto del proletariado como la burguesía, como también del movimiento feminista, y que es la Comuna de París. Chiques, un momento clave de la historia para entender la división que hasta ahora existe con el feminismo burgués versus el feminismo proletario, o también podríamos denominar el feminismo socialista y feminismo liberal, ya se los voy a pasar también más adelante, tiene que ver con un hito que sucedió en la Comuna de París. En la Comuna de París, en 1871, el ejército prusiano, que podríamos denominar que el ejército prusiano es lo que hoy en día es Alemania, ¿cierto?, invade París y se retira la burguesía, se esconde en el palacio y quedan las personas obreras y proletarias, ¿cierto?, aquí a cargo, digamos, de París. Y hacen, esto es increíble, por eso que se los paso, chiques, porque hacen un gobierno en 4 días con paridad de género. Con paridad de género. Le entregan las armas a sus compañeras mujeres y dicen que van a tener por primera vez un gobierno igualitario entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa aquí? La burguesía,
que se escondió en Versalles, ¿cierto?, se une con el ejército prusiano para aniquilar a toda la gente obrera que estaba en París. Resultado de esto, podemos hablar todo el día de lo que sucedió en la Comuna de París, pero me interesa un punto en particular. Resultado para el movimiento feminista de esto. Jamás se vuelven a reconciliar las mujeres feministas proletarias que fueron víctimas muchas veces o también mataron a sus maridos dentro de esta situación, con las feministas burguesas que se habían ido, ¿cierto?, y arrancado a Versalles. Y esa disputa continúa hasta el día de hoy. Este es un hito fundamental en la historia del feminismo. Entonces, chiques, para que entendamos, esto da fruto a un feminismo denominado liberal. ¿Qué quiere decir esto? El feminismo liberal adjudica que hay un tipo de sistema opresivo, ¿cierto? Podríamos incluso hablar de un sistema capitalista y económico que tiene que ver con todo un sistema de circulación de moneda y etcétera, que va a decir que el feminismo liberal lo que quiere es ciertas reformas a ese sistema, versus lo que dice el feminismo socialista, que va a cuestionar la base fundamental del sistema opresor, patriarcal y capitalista, y va a decir que nunca podremos salir, ¿cierto?, de esta opresión patriarcal si no se acaba también la opresión económica capitalista. Por lo tanto, no basta hacer reformas, sino que lo que hay que hacer es cambiar el sistema por completo. Ahora, a raíz de esta disputa nace una tercera, que se denomina el feminismo radical. ¿Cuál es el feminismo radical? Muchas veces mal entendido por la palabra radical, pero la verdad lo que quiere decir radical es que va a la raíz del problema. Por lo tanto, las feministas radicales consideran que la raíz del problema es el patriarcado. Lamentablemente, del feminismo radical aparecen algunos tipos de feminismo que no son los que yo más privilegio, porque son los feminismos TERF o trans excluyentes. ¿Qué quieren decir estos? Que entonces sería el feminismo solo cuestión de mujeres, corporalidades femeninas, por lo tanto una persona trans no puede entrar dentro de esta categoría, ni ninguna persona LGBTIQ+, porque finalmente también serían parte del patriarcado. Desde mi punto de vista, ese es un muy mal entendimiento de lo que es el patriarcado, porque desde un punto de vista, tal vez desde un punto de vista de un feminismo más socialista, yo considero de que el patriarcado oprime con la misma bota a mujeres, a comunidad LGBTIQ+, incluso también a hombres en algunas oportunidades, aunque sean heterosexuales, también están muchas veces oprimidos por un sistema patriarcal. Entonces creo que hay un mal entendimiento muchas veces en ese sentido, y creo que eso es importante también que lo tengamos en consideración. Bueno, chiques, en ese sentido me salto a la segunda ola, que lo que evidencia, segunda ola, ya les presenté un poco la época de la primera. La segunda ola del feminismo está desde 1940 hasta 1990 más o menos. De hecho, yo diría que su apogeo está en el 60-70, con algunas protestas bien interesantes también para la comunidad LGBTIQ+, en donde finalmente lo que se va a evidenciar es que por más que se haya conseguido ciertas leyes como el sufragio, el voto femenino, ¿cierto?, siguen existiendo ciertas circunstancias de desmedro en lo privado, en donde efectivamente sigue existiendo una división de roles que hasta el día de hoy se sigue perpetuando. Por lo tanto, esto no es algo que sea lejano a nuestra realidad. Si pensamos en 1950, la vida no ha cambiado tanto. Entonces eso es lamentable, pero es una realidad. Y de hecho, a ver si lo tengo por aquí, tal vez parece que no lo coloqué. Si lo colocamos por ahí por 1950, y también les dejo como un texto interesante para que lo lean y lo revisen, de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, ella plantea por primera vez de manera escrita, ¿por qué digo de manera escrita? Porque pueden haber personas que lo hayan dicho mucho antes, pero de manera escrita, ella realiza un texto en donde plantea el destino femenino. ¿Y qué dice? Que históricamente se ha pensado que al parecer hay componentes biológicos que determinarían el destino de una mujer. Situación que ella plantea con su célebre frase de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, frase que uno la puede interpretar de distintas maneras, y yo diría de que efectivamente si pensamos que hay componentes biológicos, estamos teniendo un retroceso enorme en lo que significa el pensar que el género y todos sus componentes son una situación cultural.
Y ahí vamos a llegar, por ejemplo, a esa discusión de que qué es lo femenino y lo masculino. Son componentes culturales. Como yo entiendo lo masculino, es totalmente distinto a como lo entienden las personas de Arabia Saudita, es totalmente distinto, de hecho, como lo entienden en Brasil incluso. Entonces la masculinidad y la feminidad son componentes culturales. Chiques, durante esta segunda ola, hito importante, las movilizaciones no fueron solamente de corporalidades femeninas, sino que también de estudiantes, de personas negras, también de personas indígenas y de personas LGBTIQ+. Por primera vez, las personas LGBTIQ+, aparecen dentro de una protesta masiva, ¿cierto? Y podríamos denominar este hito con el hito de Stonewall, que ahí tienen a dos protagonistas de esa situación, que es Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, que son dos personajes icónicos de la comunidad LGBTIQ+, año 1970, que además hay que agregar, es en el año en que Angela Davis también es prisionera por el tema de estar en las Panteras Negras, otro texto también ahí interesante, que se llama Género, Raza y Clase, de Angela Davis, muy interesante, y finalmente se juntan los movimientos. Es la primera vez que se juntan todos esos movimientos en uno solo, pero además, en esta conjunción se evidencia algo tremendo, que es que dentro de la comunidad LGBTIQ+, también hay discriminación interna. ¿Y por qué les coloqué la imagen de Marsha P. Johnson y de Silvia Rivera? Porque sucede algo tremendo, ¿cierto? Con un gran discurso de Silvia Rivera, que es la chica que va así, ¿cierto? Que va así, ella es Silvia Rivera y la chica del lado es Marsha P. Johnson. Hay un documental maravilloso en Netflix sobre la vida y muerte de Marsha P. Johnson, por si lo quieren buscar también, dura como 40 minutos, no tiene desperdicio, son 40 minutos que no tienen desperdicio, sinceramente. Es un buenísimo documental. Silvia Rivera da un discurso en donde ella plantea que es imposible que se dé una discriminación interna dentro de la comunidad LGBTIQ+, como ella lo ha vivido, porque la comunidad homosexual discriminó mucho a la comunidad transexual y hasta el día de hoy todavía se ve esa disputa también. Por lo tanto, Silvia Rivera da un gran discurso sobre ello, en donde mucha gente también la pifea y otra gente la aplaude. Es un discurso tremendo y en realidad es la primera vez que se evidencia la disputa interna también dentro de tanto el movimiento feminista, la comunidad LGBTIQ+, la comunidad negra y la comunidad indígena. Se da a conocer, digamos, que también hay divisiones internas y que son las que hasta el día de hoy tenemos y que tanto daño nos han hecho, sin lugar a dudas. Ahora, si pensamos en esta situación y lo abocamos en una época actual que podríamos denominar una tercera ola, aunque muchas personas dicen que tal vez ya estamos viviendo una cuarta ola, pero hay que esperar un poco como para determinarlo, tenemos que entender de que la tercera ola tiene mucho que ver con toda la comunidad LGBTIQ+, y justamente con este proceso, con el proceso de reivindicación de lo sucedido en Stonewall y de lo sucedido, ¿cierto?, con la comunidad trans dentro de la comunidad LGBTIQ+, y se presenta en este último tiempo un gran espacio, una gran explosión sobre toda la discriminación que tiene la población trans dentro del mundo entero en general. Por eso que hablamos un poco de espacialidades interdictas. Recuerden que interdicto quiere decir, en palabras más coloquiales, ¿cierto?, prohibido. ¿Cuáles son esos espacios prohibidos? Aquellos espacios en donde la comunidad efectivamente no puede transitar libremente. Y que lamentablemente hay muchos más espacios prohibitivos que espacios libres de lo que pensamos. En ese sentido, efectivamente, podríamos decir de que yo aquí les coloqué un poco el luto social, ¿cierto? Le coloqué los mecanismos estructurales de necropolítica, ahí también hay un texto bastante interesante, las vidas lloradas. ¿Y qué quiere decir todo esto? Quiere decir que hay una suerte de precariedad continua en la comunidad LGBTIQ+, que arrastra a una necropolítica. ¿Qué es una necropolítica? Son formas de muerte que no quieren decir que vas a morir instantáneamente, sino que son formas estatales, gubernamentales, sociales, de arrastrarte a una muerte temprana, o de arrastrarte a una muerte social, o de arrastrarte a una muerte accidentada, podríamos decir. Entonces no es casualidad, por ejemplo, pensar que una mujer trans vive alrededor de 35 años de edad
y que un hombre trans vive entre 40 y 50 años de edad. No es una situación aleatoria, no es azaroso, sino que tiene que ver justamente con estas políticas de muerte y políticas de vidas precarias. En sí, si vamos pensando un poco en toda esta espacialidad y la teoría queer, esta existencia de una corporalidad LGBTIQ+, dentro de la historia, nos vamos a encontrar de que primero siempre ha existido y siempre ha sido visto desde diversos puntos de vista, de distintas maneras, pero también efectivamente esa visión que ha tenido durante la historia esta corporalidad LGBTIQ+, ha generado y ha gestado otros procesos históricos que han formulado otras luchas, otras batallas en las que todavía estamos presentes, por supuesto. Así que dentro de ello yo diría que lo más importante, y ya esto un poco para finalizar, y que espero haber dado un barrido un poco amplio de todo el espectro de lo que significaba este contexto histórico, que era una tarea titánica en 2 horas, espero, digamos, haber logrado dar abasto con todo, y en efecto yo me quedaría con palabras finales, decir, de que la importancia de todo esto es entender que la corporalidad, cualquiera sea ella, finalmente merece estar en este mundo. Y ese merecer estar en este mundo implica, por supuesto, que aboguemos todos por una inclusividad mayor y que aboguemos por entender que podemos maravillarnos también con historias de vida, con experiencias colectivas, con formas increíbles de entender el mundo. Y creo que hoy en día, más que nunca, América Latina tiene también el deber y el derecho, que nunca lo ha tomado, de entenderse a sí mismos como una corporalidad que ha sido oprimida históricamente desde la época de la colonia. Y ante esa situación tenemos que sobrellevarlo, generar una subversión, subvertir nuestra corporalidad y comenzar a entendernos desde otro punto de vista. Y yo creo que ese otro punto de vista no puede ser binario. Ese otro punto de vista tiene que ser libre. Así que espero, chiques, que les haya gustado y que tengan muchas preguntas, que eso a mí me encanta. Así que muchas gracias, chiques. Uy, muchas gracias, querido Martín. La verdad es que yo estoy impávida de tanta información bella, porque es una información muy bella la que estás entregando, es mucha información desde el amor también. Se nota tu pasión siempre por lo que haces, por, por dedicarte a la educación y tantas cosas. Sabes que, bueno, yo quiero primero entregarle, por supuesto, la palabra al resto de mis compañeros, compañeras y compañeros. Habían varias cosas que se me quedaron a mí también para preguntarte, pero brindo el espacio para que todos podamos compartir preguntas, comentarios en el chat. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Chiques, háganme alguna pregunta. Martín, Martín. Y hola, ¿cómo estás? Primero agradecerte la charla, muy interesante. La verdad es que lograste resumir gran parte de era una tarea muy titánica del contenido histórico que representa el colectivo LGTBIQ+. Y desde ese punto de vista quería conocer tu opinión con respecto al desarrollo de cuotas inclusivas como pasa en Argentina para que las personas trans, travestis, transexuales puedan, en el fondo, incorporarse al mundo del trabajo. ¿Crees que eso se podría hacer en Chile? ¿Lo ves como algo que se pueda dar en corto plazo? yo creo que sí, pero lo primero que tengo que decir también es que yo identifico una problemática en la cuota trans. Y, a ver, muchas veces ha sido controversial cuando lo he dicho, y no es que yo no esté de acuerdo, estoy muy de acuerdo con la cuota trans. Lo que creo es que es una solución parche, y creo que es una solución parche y que además no está bien hecha. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú tienes una cuota trans, así como puedes tener otras cuotas también, ¿cierto? Cuota indígena, cuota negra, etcétera, y tú no generas la capacitación para esa labor,
a la larga no está generando una verdadera inclusión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es muy triste, por ejemplo, que se abran cupos, voy a decir algo, vamos a decir, a ver, vamos a abrir cupos, ¿cierto?, para que hayan 2 personas trans en una labor X, y piden un currículum tal que nadie lo tiene, y vuelven a ingresar personas trans que han tenido otros privilegios, y en ese sentido, por ejemplo, yo también me incluyo porque logré estudiar, y eso es un gran privilegio en un país como Chile. Yo creo de que eso es tremendo. Por lo tanto, yo digo, a ver, ¿sería justo que yo entrara en un cupo trans si yo tal vez he tenido la posibilidad de trabajar por otros medios, ¿cierto? Pero no hay nadie que dé abasto con ese currículum. Entonces, eso es una primera cosa. Segundo, que se hagan empleos o que se generen cuotas trans para empleos que son catalogables como muy desde, ¿cómo se diría?, desde la caricatura. Vale decir la peluquería, por ejemplo, o ciertos tipos de trabajos que están siempre ligados como a la creencia caricaturesca de lo que es la comunidad LGBTIQ+, y la comunidad trans también. Eso me parece que es nefasto. Me parece que es seguir generando una caricatura de lo que es una persona determinada. Y lo tercero, si yo no genero educación, es probable que esa persona se mantenga muy poco tiempo en ese trabajo. Y peor aún, si se mantiene y hace mal su trabajo, eso va a generar que el resto de la gente diga, esta persona lamentablemente solo está aquí porque es trans y no porque hace bien su trabajo. Entonces, ojo con eso, porque de hecho podemos sacar un ejemplo de Estados Unidos con las cuotas negras, que pasó eso. Pasó esa situación y generó mucho racismo interno el hecho de tener que tener personas negras que consideraban mucha gente blanca que a la larga no trabajaban bien, pero tenían que aceptarlos porque eran negros. Entonces, no es que las personas negras no trabajen bien, es que tal vez esa persona negra nunca tuvo la capacitación, nunca tuvo la educación, nunca tuvo la posibilidad que tuvo las otras personas. Entonces, ojo, hay una barrera anterior. Creo que hay una barrera anterior que tenemos que superar antes de llegar a esto. Ahora, hoy en día, por supuesto que hay tantos compañeros y compañeras y compañeros tan precarizados que decir no a la cuota laboral trans sería nefasto. Pero sí digo capacitación pagada. O sea, por favor, capaciten a les compañeros por lo menos unos 3 meses en lo que van a hacer. Porque yo no saco nada con sentar a una persona delante de un computador si tal vez nunca ha tenido acceso a un computador, tal vez nunca ha visto un computador, tal vez no sabe manejarse en internet, y etcétera de circunstancias que finalmente van a generar peores circunstancias, tanto dentro de la persona, que va a decir me colocaron en este puesto y no entiendo nada, como dentro de la comunidad con la que va a trabajar. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado. Creo que hay que tener mucho cuidado y creo que ese cuidado lamentablemente en Chile no se tiene, porque Chile tiene políticas que las hace muy a medias, las hace muy a la rápida y muy como para parecer un país muy progre, pero la verdad es que no lo es. Entonces no hay capacitación para las personas y eso genera grandes problemáticas, grandes precarizaciones. Así que sí, cuota laboral, ojalá que sí, y ojalá que sea pronto, pero ojalá que sea como se debe también. Y ojalá que esa no sea la única solución, porque también ojo con lo que voy a plantear. No sería necesario tener cuota de nada si tuviéramos una posibilidad inclusiva real de poder acceder libremente a todo aquello que sea parte de nuestras capacidades. Si eso también es lo maravilloso de tener diferencias. Hay capacidades distintas, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y yo siempre invito a que realmente incluyan a las personas trans. Somos personas que hemos logrado salir de muchos problemas, por lo tanto somos personas que aprendemos muy rápido. Sí, eso es verdad, o sea, lograr sobrevivir como persona trans ya es un tremendo aprendizaje. Saquémosle el jugo, si las personas trans tienen mucho que decir, así que sería fantástico, así que ojalá que sí se haga. Entonces, Martín, consideremos también trabajar en base a todo el desarrollo de la educación y las redes de apoyo también, al mismo tiempo, Claro, justamente sí. con la capacitación. Ujú. Muchas gracias, Martín, por todo. Gracias, José Luis.
A ver, aquí me hace una pregunta. Dijiste que te habían amenazado, ¿cómo te fue con eso? Te cuento. Bueno, la verdad es que recibí dos amenazas vía email. Bueno, vía email y alguien que se consiguió mi WhatsApp, no sé cómo lo hizo, pero una fue, y esa la verdad fue muy violenta, fue una mujer feminista, TERF, me dijo de que, de hecho, después de una live que hubo, ¿cierto? Una situación online, ella me escribe y me dice, el feminismo no está en tu cuerpo, así que ándate con cuidado porque no te vamos a dejar hablar más. Y yo quedé así como, wow, qué triste, la verdad, que se den ese tipo de situaciones, porque ella me dijo esto de que, claro, fue muy violento, ¿cierto? La segunda fue menos violenta, pero fue muy larga, porque además me escribió por lo menos 5 veces. Y era un tipo de regiones que también me vio en online, me vio por YouTube. Hay varios videos en YouTube. Entonces seguramente me vio por ahí y decidió escribirme, porque bueno, yo soy súper abierto en dar mi correo, además, así mismo como se los dejé a ustedes y queda grabado, las personas pueden verlo posteriormente. Entonces me escribe, ¿cierto? Por lo menos 4 o 5 veces para decirme que él era evangélico, para decirme de que yo tenía que arrepentirme de mi vida, que tenía que arrepentirme del pecado que estaba cometiendo y que si yo quería, digamos, yo podía recurrir a él para digamos, orientarme un poco. Yo fui súper amable en todo caso, le dije, le respondí la primera vez, y le dije que muchas gracias por sus buenas intenciones, pero que la verdad yo estaba muy contento con cómo era y que, bueno, y que mis cuentas con Dios las vería en el momento de mi muerte nomás. Entonces, no le cayó muy bien y ahí ya sí comenzó los otros 3 mails ya fueron más amenazantes, no les respondí ninguno. Y por supuesto de que dije, bueno, lo bloqueé, eso se puede hacer, lo mandé a spam, digamos. Entonces, claro, fue una situación compleja. A ver, Franco me dice, y en relación a la expectativa de vida de las personas trans masculinas, ¿es un dato que surge de algún estudio? Mira, sí, en parte desde el Sótero. El Sótero es un hospital que queda en la zona sur de Santiago de Chile, para las personas que no lo conocen. El Sótero tiene un poli que se llama Politrans, y ahí en ese Politrans se han hecho algunos estudios en los cuales se ha podido ver un poco la media de vida de la gente. Ahora, está mucho más acabado el estudio hecho por las mujeres trans, de hecho de algunos colectivos como Amanda Joffre, que a todo esto aprovecho de mandarle un gran abrazo a Alejandra, que sé que nos está pasando un buen momento, así que también ahí le mandamos mucha fuerza, fue víctima de un ataque transfóbico y es importante decirlo públicamente porque los culpables tienen que pagar. Así que hay que ver ahí qué es lo que va a suceder. Ellas tienen un estudio bien acabado sobre la mortalidad femenina y sobre la mortalidad masculina en hombres trans. Es un estudio bastante incipiente, pero al parecer la media es de 40 a 50 años. Y Franco, te comento de que al parecer todos responden no tanto al asesinato, como sí las mujeres trans, sino que más bien responden a problemas médicos. Así que ahí tenemos que tener ojo porque nos estamos empezando a acercar a esa edad. Así que sí, Franco, nos estamos empezando a acercar a esos años. eh, entonces tenemos que empezar a ver qué problemas médicos, porque podría ser creen que podría ser respecto al uso de testosterona artificial, que produce mayoritariamente infartos, trombos y ese tipo de afecciones, ¿cierto?, que tienen que ver con un medicamento que, dicho sea de paso, muy poco sabemos de la salud trans. O sea, hay poquísimos médicos que saben sobre salud trans y yo diría de que quienes saben son muy experimentales también. Entonces, es algo muy incipiente, somos conejillos de India, así que seguramente las generaciones posteriores podrán saber de qué morimos nosotros. Ay, Javiera, que me escribiste y se me va para arriba el chat, no sé cómo leerlo. Aquí está. Martín, muy interesante todo lo que estás planteando. Yo soy docente y por lo mismo comenzar a hablar estos temas con la comunidad los considero sumamente importantes, son sumamente importantes de hablar.
pero en muchos casos es una tarea un tanto compleja, particularmente con algunos colegas y apoderados en cómo incorporar lenguaje, hablar de la realidad y abrir espacios. Frente a esto, ¿cuáles son las estrategias que a tu juicio se deberían considerar para iniciar conversaciones en los colegios y en los liceos? Ya mira, tú me hiciste una pregunta que yo también tengo que lidiar con ella, porque en la universidad también me encuentro con colegas no apoderados, pero con colegas que también son súper reaccionarios, generalmente hombres muy tradicionales, de familias muy tradicionales, etcétera, y con cargos muy importantes, generalmente. Entonces, hay varias estrategias a ser abordadas, pero yo diría que, por ejemplo, la estrategia con los colegas es distinta a la estrategia con el apoderado. Tú te vas a encontrar generalmente con apoderados y apoderadas que son de dos estilos. Yo siempre digo, los padres y las madres tienen dos estilos, o el estilo de rechazar porque consideran que esto es casi un pecado o es lo peor que les puede haber pasado, o está el padre y la madre que rechaza esto por preocupación. ¿Qué quiero decir con esto? Aquella madre o padre que dice, no, yo no quiero esto para ti porque te van a discriminar y me preocupa, ojalá cambies, ojalá esto, ojalá lo otro. Tienes dos tipos de padres. Entonces, solución. Padre y madre que tiene ese tipo de temores de lo que le pueda pasar a su hija, hijo o hije, es un poco más fácil de ocupar una estrategia. La estrategia que históricamente en lo personal, y yo sé que muchas otras personas trans también se ofrecen a hacer esta labor, hemos ocupado, es presentarnos con esos padres. Es ir y decirle, mira, hola, yo me llamo Martín Torres, yo igual logré estudiar, igual tengo una familia, igual vivo en un hogar, ¿cachai? Igual tengo una vida como la gente espera que sea la normalidad, y como que presentarte y decir, no pasa nada, esto es lo que va a pasarle a tu hijo o tu hija o tu hija, y de alguna manera bajar un poco el nivel de ansiedad. Eso lo hacemos. Eh, Digo lo hacemos porque sé que hay gente aquí que también lo ha hecho, entonces me incluyo, yo lo hago y sé que hay otras personas que también lo han hecho dentro de esta sala, y es una labor muy bella, porque tú tanto hablas también con el IGE, que ya puede ser también desde la niñez o la adolescencia, como también hablar con los padres, con las madres y explicarles que, incluso presentarles también a tu madre o a tu padre también es parte de esa labor, como decir, mira, no, bajando un poco la ansiedad, pero esa es la parte fácil. Cuando te encuentras con un padre o una madre que tiene otro tipo de reacciones, eso ya es un poco más complejo, porque ahí generalmente tiene que ver con sus creencias, tiene que ver con su manera de ver la vida, y intentar cambiar eso es súper difícil, porque además tú no tienes ni una potestad con un apoderado o una apoderada. En cambio, con los colegas, y aquí viene lo que les iba a decir, con los colegas, métele la ley. Tu colega tiene que entenderlo y punto. O sea, tu colega no tiene pito que tocar, el colega tiene que adjudicarse a lo que dice la ley. Y la ley dice que te pueden echar del trabajo si no haces lo correcto. Y eso es lo que yo le digo a mis colegas en la universidad. Yo los llamo, digamos, como quien dice, los llamo a terreno y les digo, mira, compadre, ya te traté de explicar por las buenas, pero si no quería entender por las buenas, voy a tener que hacerte un sumario administrativo. Entonces, eso es lo que hay que hacer, lamentablemente, cuando existen ese tipo de reacciones. Primero, intentar por la buena, por la vía de la educación, ¿cierto? Y posteriormente por la vía de la ley. Eso te diría yo como algunas estrategias que he ocupado, por lo menos a tono personal. Ignacio, ¿cómo se debería abordar la integración LGBTIQ+ en el trabajo en relación de la nueva constitución en Chile? Uy, súper. Mira, yo creo que lo primero y primordial es que dejemos de escribir de personas que no somos. ¿Qué quiere decir esto? Que deben hacer las políticas trans personas trans. Así de simple. O sea, lo primero que tenemos que hacer es que ojalá dentro de esa constitución exista, si es que no hay personas constituyentes electas, que sí las hay en todo caso, pero vamos a decir, supongamos que en X partes de la constitución no hayan, por lo menos exista la consulta. Por lo menos exista la consulta ciudadana de decir qué es lo que la gente trans necesita. Porque si no, seguimos haciendo constituciones, seguimos haciendo leyes, seguimos haciendo reformas que no le hacen sentido a nadie. Entonces, lo primero es que estén presentes, que estén las personas presentes que van a ser parte de esas leyes. Por lo tanto, por y para las personas trans. Y desde otro punto de vista, yo creo que hay que asegurar
ciertas cosas básicas. O sea, yo creo de que basta de recoger migajas. Yo creo de que llegó la hora de que efectivamente hagamos algo que le haga sentido a toda la gente. Y aquí no solamente hablo por las personas trans. Habemos comunidades en Chile que están tremendamente en desmedro, y yo creo que llegó la hora con la Constitución, llegó la hora definitiva de que efectivamente hagamos algo que le haga sentido a la ciudadanía, y no que le haga sentido a los mismos de siempre. Sí, ya han ganado mucho, ya, po, que gane alguna vez el pueblo. Franco, no te creo que no hay personas trans en la constituyente. Yo pensé que había. Es que se tiraron varias personas y pensé que habían ganado. Bueno, sí, deben existir consultas ciudadanas, sin lugar a dudas, es fundamental. Martín, Sí. sí, te quiero hacer una preguntita antes de que se me vaya la paloma. O sea, se me han ido acumulando una cantidad de información gracias también a las preguntas que te ha hecho José Luis, Catalina, Franco. Me acordé cuando estabas observando, y te lo agradezco mucho, la presentación del feminismo que hiciste. Fue maravilloso el recuento del feminismo. Y por otra parte, invitarlos, no sé si conoces también, yo empiezo a irme hacia atrás y observo a la Inquisición. Para mí el tema de la Inquisición fue determinante, pero en nuestra vida de manera brutal. Y hay un libro que es bastante duro, muy duro, pero creo que es interesante desde lo movilizador que es el Maleus Maleficarum, que es el martillo de la Inquisición. Entonces, de cómo efectivamente nos quemaron, etcétera, y muchas otras cosas más. Y me voy también a lo que preguntó José Luis del tema de las cuotas, muy de acuerdo con ambos, porque, por ejemplo, yo lo puedo observar en el espacio del tema de las personas en situación de discapacidad y la ley de cuotas. Si bien es una política pública, ok, efectiva, hasta por ahí, pero la diferencia es que el tema de la ley de cuotas no en todas partes se va a ejecutar de la misma manera, porque en discapacidad hay un tema de asistencialismo tan grande, tan gigantesco, que creen que todas las personas con discapacidad van a mejorar el clima laboral de las empresas, y es una de los principales mitos que mencionan las fundaciones sin fines de lucro que se forran con este tema de la inclusión laboral. Entonces, claramente en el tema trans probablemente no sea así, va a haber un halo de discriminación muy grande que las personas en situación de discapacidad no lo viven dentro de la empresa. Todo lo contrario, es el cariñito en el pelo y muchas otras cosas más, que las personas trans claramente no lo van a vivir. Entonces, es súper potente el tema de la política, porque tú mencionaste que las políticas públicas deberían estar realizadas por personas trans. Absolutamente, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera, tiene que ser así, porque en realidad ya es suficiente todo lo que se ha golpeado, todo lo que nos han matado, yo siendo parte del colectivo LGTBIQ+ también. Entonces es demasiada ya la vulneración de derechos que existe, y también, al igual que Franco, yo pensaba, al igual que tú, Martín, que había una persona trans dentro de la constituyente. Yo había dado por hecho eso. Por eso esperaba que los capítulos que esperamos, ¿cierto?, del reconocimiento constitucional de la comunidad LGTBIQ+, existieran personas trans ahí, pero Franco me abrió los ojos también en que no están. Y por otra parte, tú mencionaste un episodio de discriminación súper fuerte, la amenaza que te llegó, y a las personas que están hoy día, que te están preguntando por el tema de docencia. ¿Por qué es tan importante lo que tú acabas de mencionar? Esto es desde un punto de vista muy personal, muy personal. Me pasó algo relativamente similar en el sur de Chile hace poco tiempo atrás, pero fue la segunda discriminación por orientación sexual que sufrí. La primera fue en una consulta médica con una doctora que tuve durante 20 años, y me destruyó a tal punto que ni siquiera fui capaz de tomar cartas en el asunto. No, me dio mucho miedo tomar alguna carta en relación a temas legales con ella. Entonces pasó. Yo, claro, estaba con una destrucción emocional gigantesca, pero no pude hacer nada. Pero la segunda vez que me ocurrió en este colegio en el sur, también con una persecución de grupos evangélicos de por medio, lo que sucedió finalmente fue que la persona, porque íbamos a hacer tres expositoras,
Y íbamos a hablar de infancia, y yo iba a hablar de lo importante de la inclusión dentro de la infancia. Y salen estos grupos y amenazan a una de las personas que si yo llegaba a salir en cámara solo por el hecho de ser lesbiana, iban a ir a quemarle la casa a esta persona. No. No a mí, estoy en Santiago, pero en el sur de Chile, en la comuna de Quilleco, efectivamente, una de las expositoras era de allá, y le dijeron, nosotros conocemos dónde tú vives, y si Carolina Pérez llega a salir en el Zoom, no te metas con mis hijos, entonces la típica, no se metan con mis hijos, y nosotros le vamos a ir a quemar la casa. Entonces, frente a esa situación, creo que lo que tú mencionas del tema de políticas, la ley antidiscriminación nos queda chica, demasiado, 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 demasiado chica, y hay que fortalecer las políticas públicas, pero te quería preguntar cuál sería desde tu punto de vista, o desde las personas también, Franco, todos los que han estado opinando, cuál sería desde tu punto de vista la política pública más, porque ya no hay, no se aguanta. Entonces, desde tu punto de vista, desde tu apreciación, ¿cuál sería la política pública efectiva en estos casos? Que desafortunadamente, como tú también lo dijiste, hay que hacerlo desde el castigo y no debería ser. Pero ¿cómo avanzamos entonces si sentimos que estamos caminando sobre barro en este tema? O sea, yo creo que una de las primeras cosas que para mí es evidente y que es palpablemente ridículo es el hecho de la cantidad de testigos que uno tiene que tener para decir que existió una discriminación. Porque, digámoslo, quien te discrimina o quien te dice algo generalmente te pasa a solas. No te lo hace delante de otras personas o en público o no te manda un WhatsApp. Son Exacto. desafortunadas las veces que lo hacen. O sea, de hecho, por ejemplo, yo tengo copia igual de los mails y de los WhatsApp que me llegaron como amenaza en esa oportunidad, pero hay muchas otras oportunidades en que las personas buscan otros medios para efectivamente generar una discriminación o para decirte alguna estupidez. Entonces, digámoslo de que eso es una de las primeras barreras que hay que sortear. El hecho de que tengan que ser 5 personas que hayan visto la discriminación que tú sufriste Exacto. es súper complejo, es súper difícil porque con suerte hubo una persona de testigo, entonces ya ahí nos caemos con el tema de la ley. Afortunadamente no toda la gente sabe que la ley funciona tan mal, por lo tanto muchas veces meter miedo con la ley igual funciona. Entonces eso igual yo por lo menos lo hago muchas veces con mis colegas y le hablo de la ley como si la ley fuera algo impresionante y la verdad es que la ley está súper mal hecha. Entonces creo que esa sería una de las primeras cosas que cambiaría. El hecho de la cantidad de testigos que tienes que tener, sino que tal vez tú puedes demostrar las cosas de otra forma, tú puedes llevar algún tipo de otro peritaje o etc. Porque también, obvio, yo entiendo que tiene que haber una investigación, si no esto se transformaría en dime y diretes, que tampoco sería algo positivo. Pero yo creo de que sí debería existir algo muy parecido a lo que ha habido con la comunidad racializada. Estoy pensando un poco lo que ha sucedido con la comunidad negra en Estados Unidos y cómo se ha logrado mitigar el racismo en Estados Unidos en la ley, aclaro, en la ley, porque el racismo sigue existiendo, el racismo en la ley en Estados Unidos referente a las personas negras. Yo creo de que hay un gran avance ahí respecto a lo castigable que es ser racista con una corporalidad negra. Entonces yo creo que deberíamos apuntar a algo así, finalmente que efectivamente el castigo se note, o sea, que haya una multa determinada y que dependiendo del tipo de acto también haya incluso penalización, o sea, depende del tipo de acto que haya la penalización que exista. Sin embargo, pasa todo lo contrario. Y digo, dicho sea de paso, por ejemplo, es totalmente distinto matar incluso a una persona que no sea trans que matar a una persona trans, porque muchas personas han alegado, y esto es un dato histórico, en cárceles, por ejemplo, uno puede pedir esos datos históricos en gendarmería y nos vamos a encontrar con que mucha gente que asesinó en algún momento a una mujer trans alegó haber tenido temor por esa corporalidad y por lo tanto se da por hecho de que puede efectivamente haber asesinado por temor. En cambio, si es al inverso, si una persona trans asesina a una persona no trans, por supuesto que son las penas del infierno. Entonces, creo de que ese tipo de situaciones debe de cambiar, que es lo que también ha pasado un poco con la comunidad negra, el hecho de que esto es sabido, que un blanco roba una televisión y tiene 3 años de castigo, un negro roba una televisión y tenía 20 años de castigo. Entonces, ese tipo de circunstancias, y que hoy en día también lo vemos aquí en Chile,
con ciertas situaciones que son robos de cuello y corbata, como quien dice, y se les manda clases de ética versus personas pobres que van a la cárcel. O sea, digámoslo, la cárcel está llena de personas pobres, no de personas que efectivamente cometen un delito. Entonces, eso también es un dato que es interesante. Yo creo que toda la ley tiene que cambiar, no solamente esta, sino que toda la ley tiene que cambiar para que resguardemos efectivamente a las corporalidades que han sido víctimas. Entonces, si tú me preguntas, Carolina, yo creo que va por ahí mi respuesta. Una de las primeras cosas sería lo de los testigos y otro de que hayan castigos verdaderos. Te pasaste. Muchas gracias, Martín. Muy amable. Franco dejó un comentario. La ley antidiscriminación establece una carga de la prueba injusta. Toda la carga está en la víctima y siempre queda a criterio del juez. Incluso si se gana la demanda, no se repara nada. Chuta, súper real. Y en efecto, a eso me refiero. O sea, generalmente no hay una reparación para la persona trans cuando ha vivido un acto de discriminación. Afortunadamente, las personas son ignorantes en materias legales y uno puede meter miedo igual con la ley y decir, si seguís discriminándome, te voy a meter la ley. Chiques. Creo que ya estamos en la hora. Sí, bueno, Martín, muchas gracias. No sé si hay más preguntas, pero por mi parte te quiero agradecer la presencia, qué increíble clase. Estamos todos muy impactados y todo el mundo agradeciéndote por la clase que realizaste, gracias por tu tiempo, en este día muy, muy, muy especial para todos los que hemos estado ahí, ¿cierto? Para todos los que hemos sido parte de intentar de entregar lo mejor de nosotros para un Chile un poco más justo. Y también esto tiene que ver con eso, tiene que ver precisamente con esto, la academia también, con un espacio de un poco de justicia desde la educación para todos y que podamos cada día incluirnos y ser capaces de que no existan episodios de discriminación y no más de exclusión. Así que muchas, muchas gracias, Martín, por tu exposición. A nombre de Eduardo, mío y de creo que de todos los que estamos acá, te agradecemos tu participación y esperamos contar contigo también para una próxima oportunidad, para llenarnos de todo lo que nos puedes entregar. Muchas gracias a todos ustedes, la verdad es que me encantó hacer esta clase, me sentí entre amigues, así que gracias, de verdad, se les agradece totalmente. Y Gracias, quedo un muy a la abrazo. disposición, muy a la disposición, ahí les dejé mi correo, cualquier cosa que necesiten, no me manden amenazas, no. Son bromas. Estoy súper siempre dispuesto, efectivamente, a que cualquier duda que tengan, y como dije también, esto es parte de un activismo para mí, así que si ustedes necesitan que yo converse con cualquier persona, de sus familias, de sus círculos o lo que sea, siempre estoy dispuesto a hacerlo y eso se hace con mucho cariño. Muchas, muchas gracias. Un gran abrazo, Martín. Tú ahí tienes el control para poder finalizar la sesión y todo el mundo se está despidiendo. Ah, Francisca Lam pregunta si tienes Instagram. Sí tengo. A ver, ¿cómo sería? Guión bajo, Torres, Martín guión bajo. A ver si lo logro escribir porque yo soy pésimo para esto. Guión bajo, Torres. No, se pone arroba primero, ¿cierto? Oh, me ganó la tecnología. Bueno, creo que es así. Torres Martín guión bajo. Así. No logré encontrar el arroba. Pero es así la cosa. Sí, parece que Francisca ya te encontró. Ya, vale. Lo está corroborando. Eso, ahí. Muchas gracias, Y Francisca. tengo Facebook también, los veo poco, pero a veces los veo y voy publicando cosas igual. Y sí, bacán que me sigan. Muchas gracias entonces. Buenas noches para todos, todas y todos. Y Chao, nos buenas encontramos noches la a todos, que próxima estén semana, bien. entonces el próximo lunes acá en el programa de inclusión. Gracias, Martín. Buenas noches a todos. Chao. Chao. Buenas Chao. noches, muchas gracias.